Bienvenidos, lunes de no olvidar, lunes frío, lunes de bastante información. Santiago Gutiérrez, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Dieguito. Un lunes gris, frío, feo. fulero, con pinta de poco y con ganas de menos. Pero vamos arriba, nosotros estamos acá a las 10 de la mañana como todos los lunes. ¿Qué vamos a hacer? Bien arriba arrancamos. Con toda, no le vamos a mentir a la gente que está afuera viendo este lunes tétrico de Pensilvania. Si tienen la posibilidad de no salir de sus casas, no lo hagan. Exactamente. Quédense. Si tienen una estufita o algo, es un planazo. Estaba mirando recién 5 de mínima para hoy. Probablemente temprano en la madrugada la sensación térmica fuera un poquito más bajo. Yo salí temprano no estaba en Montevideo, entonces salí como amanecí a las 6 por ahí. Y dije, va a calentar. Claro. Sigo esperando. Pasa que no salió el sol. Y no, ese es un claro, temita. está gris, está tétrico. Pero bueno, es lo que hay que echar para adelante. De vuelta, la tropa, el home office y todo ese universo. Privilegiados en el día de hoy. Sí, los que tenían que iban a tomar un café con fulano, que iban a almorzar con Mengano. Desactiven. Cancele. Quédense quietitos en las casas, que es lo mejor que pueden hacer hoy. Se conectan ahora, venden olvidar, se informan, se divierten un rato. Exactamente. De fondo, porque mientras contestan los mails y están en el chat. Hacen como que trabajan. Claro, están en el chat interno de la Corp por la que trabajan. Y bueno, y la gente que no le queda otra, le deseamos lo mejor y estamos en la misma. Vamos arriba. Exactamente. Otra vez con equipo incompleto. Sí. La señora Sofía Romano se tomó unos días de licencia, de descanso, estaba viajando. Veremos si en un rato tenemos. El lunes pasado completamos el equipo. Completamos con el jefe. Con el jefe, exactamente. Federico Robledo, pero somos lo que estamos. Es válido decir Sí. que bastante bien venimos. La semana pasada Sofía porque se enfermó, pero Sí. está todo el mundo enfermo. Está todo el mundo, sí. Todo el mundo enfermo. Yo estuve enfermo, lo único que estuve bien en enfermarme después del lunes. Claro. Tenés margen acá, tenés una semana, Claro. podés meter 5 o 6 días y Claro. igual estar presente. Si te agarra viernes o sábado, te peligra el lunes, pero si no, tranquilo el cuadro. Pero está bravo. Siempre pasa igual, ¿no? Con los primeros fríos que cae mucha gente Sí. con gripe. ¿Soy vacunarte contra la gripe? Debería, no lo hago, lo hice eso tipo en los resabios de la La pandemia. pandemia, sí. Esas cosas que quedaron, digamos. Debería, además yo soy asmático, alérgico, todo, no dejo una para el resto. Claro. Y me agarro todos los bichos por haber, vivo como moco. Debería tener el Ventolin medio cerquita. Creo que lo tengo en la mochila. No, puede pasar en cualquier momento. De hecho, ya me ha pasado y me quedo medio cortito fuera del micrófono, así, ¿viste? Un ratito ahí recuperando. Claro. Y después, tac. ¿Qué invento ese? No, nunca lo he utilizado, por suerte. ¿No? No he tenido que. Bueno, Santiago, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Mi fin de semana, muy bien, la verdad. Fin de semana feliz. El sábado cumplió 50 años mi querido Club Champañat de rugby. Sí. Con una gran jornada como decimos toda la vida, la chacra. No sé por qué le decimos la chacra, es el campo de deportes de Champa. Mucha gente de todas las etapas de Champa. Claro. Jugaba la primera del club, ganamos, por suerte, al club PSG. Un año que viene medio fulero, pero complicado. Pero sacamos la cara cuando había que sacarla. Imagínate, remera de los Festejo, 50 claro. años, el club lleno, toda la pavada, no era para. Homenajes a los expresidentes, Claro. gente llorando. Linda. Mucha emoción. Muy lindo. Y después me fui a Punta del Este. Ah, bien. Por eso venías A cumplir con la otra parte de la vida. Bien, bien. No, lindo. Y después tranquilo. Punta del Este, ¿cómo estaba? Polar. Polar. Me sorprende mucho los que habitan ahí, dicen que ya hace tiempo, pero 8 de junio, Polar, movimiento. Eso te iba a preguntar. Sí, me llamó la atención. ¿Estabas en la punta, digamos, ahí en el...? No, estaba en Punta Ballena, Ah. pero tuve que ir a buscar a Mechi hasta la Loma del Sapo, entonces atravesé Claro, todo. todo y movidito. Gente circulando y ahora de mañana la ruta un clavo. Ah, ¿sí? Oh, Mucha gente viniendo. horrible, sí. Bueno, pero en todo, incluso desde Punta del Este o No, ya más viste cerca de que Montevideo. siempre la movida es después de Floresta. Claro, ahí se empieza a complicar. Después de Floresta se empieza a complicar, sí. Pero no, después tranquilito, vi bastantes deportes en vivo, cosa que ya saben que me fascina. Vi a Nacional, vi la final de la nueva Eurocopa esta que hay, Sí, la Nation League. La Nation League. Vi un pedacito de NBA. Roland Garros, que fue... Roland Garros bien ratito, pero fue ahí medio a la hora de que me quedé dormido para almorzar. Lo vi medio ahí, porque ahí te quedaba la Nation League, Roland Claro, Garros, todo Nacional apretado. y ahí dormí.
Claro. Me dormí. Bien. Lindo domingo entonces. Sí, lindo domingo, cuando, claro, en un momento después de la siesta ya eran las 9 de la noche y bueno, ¿qué hacemos? No, vamos a salir ahora, salimos mañana temprano. Sigo pensando si fue una buena decisión o Claro. no. Es un temita ese, porque ahora, sobre todo en esta época del año, que no hay tanta gente volviendo desde afuera, digamos, porque como pasan los fines de semana de verano, si te comes todo el garrón de la gente que está yendo a laburar, sobre todo de esa zona Claro. para adelante hacia Montevideo. Sí, ¿no? sí, te diré que desde el aeropuerto a mi casa demoré casi lo mismo que de Punta Ballena al aeropuerto. Claro. Sí. ¿Cómo estuvo el tuyo, Dieguito? Bueno, Que bien. ya, bueno, hay varias, se han dicho cosas afuera del aire, ¿no? Sí, pero la gente quiere difamarme. Se han dicho cosas, no sé. Yo ingresé a este recinto y me aplaudieron. A mí no. Por la duda, digo. O sea que ya hay algo ahí distinto y viene de otro lado, ¿no? Sí, tuve un fin de semana movidito, la verdad. El viernes no tanto, pero sí sábado, juntada familiar. Y en la noche tuve una juntadita con amigos, fuimos a tomar algo y me crucé con varios integrantes de esta oficina, de este grupo humano, en un local bailable, en la nocturnidad del sábado, en un local bailable de Montevideano. Y hay mucha gente en esta oficina, tengo entendido, y lo percibo claramente, que creen que uno es esto así, serio, camisa y no puede... Que solo trabaja. Exactamente. Sí, está. Entonces se sorprendieron, parece. Ahí va. Se sorprendieron porque uno había tomado un poco de alcohol, estaba un poco más eufórico que de costumbre. Lo que hace uno cuando sale a bailar. Exactamente. Entonces se supone que fue por eso el aplauso. Hay alguien acá que está en el chat que acota en un antro. Bueno, es una apreciación personal, digamos. No, claro, es de Lucía. De Lucía, exacto. Lucía, eso corre por tu cuenta. Se hicieron otras apreciaciones afuera del aire también de dicho local bailable. Perdón, ¿y de acá quién estaba? Porque todos hacen como que no Claro, estaban. y todos me señalan a mí, Me claro. dijeron, me Claro. contaron. Mira, yo te voy a decir, de esta oficina estaba Lu y estaba el señor Kevin, que apareció en un momento de la noche, así. No estaba y de repente apareció de las cenizas. Sí, claro. Eran las cenizas del festejo del cumpleaños del señor Federico Reboledo, que para mí hace como una semana que festeja el cumpleaños. Exactamente. A ver, testigos. ¿Va a haber comentarios? Testigos visuales. No, sin ánimos de exponer a mis compañeros, ¿verdad? Pero claramente yo llegué como un rayo a eso de las 4 de la mañana al recinto y de repente... ¿Qué significa como un rayo? ¿Qué? Sí, porque venía de otro lado y tuve que venir rápido porque pensé que se iba a terminar la noche. Ansiedad de... Claro, Ok, dije, bien. Si me muere la gente Bien. ahora me mato. Claro, llegaste para los últimos temas, digamos. Pero no sé si fueron los últimos, pero fueron los mejores. Y sobre Clave. todo cuando de repente entro al recinto y me encuentro con un ser acodado a la barra, emanando felicidad y bueno. Menos mal y que dijo alcohol. felicidad. Se frenó ahí por la duda, dijo. Claro. No había marcha atrás. ¿A qué le llamamos, con la edad que tenemos varios de acá, los mejores temas después de las 4 de la mañana? Para mí todo lo que tenga que ver con cumbia. De aquella época. Exactamente. Sí, con de rascarrasca. hace unos años, exacto. Muy No tanto reggaetón, sino más cumbia. Claro. Sí, claro. Ahí va. Una mezcla de cumbia con güiro Exacto. y Chichi Peralta. Va por ahí la ¿Cómo cosa. se llama? Ese es Marc Anthony, ¿no? No, eso es DLG. Ahí me No, mataste. ese es mi mundo. Ahí me olvidate. mataste. Ahí me mato con esos temas. Pero. Yo cuando me Pero dicen sí. pienso más en algo así. A ver. Pará. Tuki. No está sonando. No. Ahí. Sí. También. Arranca. Estos temas son de casamiento de gente nuestra. De nuestra Exacto. edad, ¿no? Sí, Más claramente. veteranos. Alrededor de los 30 y hacia arriba, diría. De esa. ¿Te estás entreverado con los auriculares? Sí, muy atrevido. De hecho, a mí me preocupa cuando veo algún casamiento de alguien más joven que yo, que sucede. Sí. ¿Qué tal? Quedar pintado. ¿Eh? ¿Te preocupa quedar pintado? No, quedo pintado. No te preocupa. Sí, porque hay gente que se sigue actualizando de lo que está sonando en el momento.
Yo, salvo que sea el que la escuchás, quieras En o no todos lados. quieras, no estoy en ya no sé qué se está escuchando No, en el claro. momento en el boliche. Sí, igual por lo general, hasta ahora nos pasa que con la gente que se casa es que todavía no tenemos tanta diferencia, excepto algunos casos concretos que Claro. se casan muy jóvenes, todavía hay un margen de edad que Claro. puedes jugar ahí un Que poquito. está esperando que le pasen el original en el casamiento. El original, el villano, el perro. Uf, sí. Está bueno, banda 1. No, obvio, 18 quilates, el polaco, Junior, Sí. Junior, el polaquito. el polaquito, el hermano. Y después habría que hacer, viste, yo quiero hacer siempre eso, pero hay que hacer distintas. Hay una lista de Spotify, que Sí. no sé quién la hizo, que se llama One Hit Wonders, que son bandas Sí, que tienen un la temazo metieron, la pegaron y chau. nunca más. Y hay muchas bandas de cumbia que tuvieron un temazo o dos. De Puede esa ser, época sí. ahí, del 2000, 2010. Sí, siempre tenías al que le gustaba un poquito más que te conocía varios temas, ¿no? Sí, obvio. Que no Sí, era sí. solo el único de que te pasaban en el El boliche. que profundizaba Claro. y sabía de discos y cosas. Exacto. Toda esa época arranca como el universo altos cumbieros de ahí en adelante. Sí. Antes de eso es eso, Banda 1, todo ese mundo. Banda 1, escuchá. Escuchá, sí. Sí, claro. No, escuchá es tremendo. Amar Azul. Sí, esos son como los inicios, digamos. Sí. Esos son los pioneros. Y después pasó a ya el original, toda esa movida. Hubo un momento de cumbia villera heavy metal de supermercado. Sí. Toda esa movida. Hoy no se puede. no, No, las letras. No, los contenidos. No, claro, estás los loco. contenidos Estás loco. no. Y después hubo un universo, creo que era más criollo, que era tipo 100%. Sí, 100% era uruguayo. 100% es tremendo. Era uruguayo. Incluso Tremendo. lo conocía a algunos de los .com, integrantes. creo que eran argentinos, pero tremendo también. .com no me doy cuenta cuál es. .com. .com es Carla. ¿Es claro. de .com ese? .com es Mirá. Carla Mamita. Y 100% es Camila. Sí, Camila. Impresionante. Canciones de amor. vos. Sí. Letra. Canciones de amor. Que no decían Espectacular. playa y arena. Y No. tomamos unos tragos, tu cuerpo bronceado. Hablaban tu mismo idioma. Son más uruguayos que no sé por qué sí bronceado. O argentino. Hablaban tu mismo idioma y uno se sentía cierta identificación. Pero claro, mira lo que es ese piano. Ese piano, ese arranque es espectacular. Es espectacular. Este es un tema. Claro, vos por Esto además 100%. imagínate, yo cuando sonaba. Habría Yerba que ver de Brava, cuándo acá es. apuntan también. Yerba Brava. Sí, señor. Lindo, sí, Yerba Brava. Cuando pasaban estos temas yo iba al liceo, creo. Sí. O los primeros años de facultad. Entonces uno siente que está como en esa época de la vida. ¿no? Sí, claro, te transporta. La música tiene Claro. ese poder de transportarte Sí, a sí, momentos sí. que estás al lado. No, yo estoy en. Si yo soy Diego Cayota, como ustedes dicen que estaba en ese antro, como dice Lucía, ¿no? Viste que me trepo de todos. Y a las 4 de la mañana estoy en el estado que dicen que tenía Diego Cayota y pasan estos temas. Espectacular. No, ¿Qué más se puede pedir? me sale la cadena mal. Claro. Sí. Sí. Disfruto como nunca en la vida. Sí, señor. Bueno, muy bien. Pasaron varios casos en los últimos días y estamos en... Es difícil decir hoy, mañana, pasado, ayer, pero estamos ahí donde se cumplen los 100 días de Yamandú Orsi. Habría que hacer la cuenta día por día Yo para pensé- llegar exactamente Alto Cumbier. Alto Cumbier. Yo pensé que o era el sábado o ayer, porque el gobierno sacó una especie El gobierno de sacó, comunicación. sí, como un 100 días. Lo sacó ayer, creo, ¿no? Domingo, si no me equivoco. No, pero no te cierra por ningún lado. Tiene que ser un. Ah, no, está bien igual. Está bien, anda ahí. Está bien. Sí, anda sí, ahí. sí, está bien. Puede ser, depende Un bien 9, ahí un exactamente 10, cómo cuentes, sí. pero anda por Está ahí. bien. 100 días que es un momento simbólico, digamos, que no tiene nada de ningún hecho puntual, que hace como que es el primer parate para evaluar lo hecho. Muchos dicen que en los primeros 100 días se marca como la impronta de un gobierno y además estás en lo que se conoce como la luna de miel, Exactamente. que es donde los votantes todavía te dieron una carta de crédito, están como a la expectativa de qué vas a hacer y todavía no te cuestionan como probablemente lo hagan más adelante. Más allá de que la evaluación posterior puede ser buena o mala, pero todavía hay como cierta expectativa y cierta complicidad o cierta condescendencia con el gobierno, porque bueno, recién se está Recién instalando. arranca. Sí, hay algo bastante. Es un concepto, no sé qué tan estudiado, pero sí hablado mucho en el mundo de los politólogos y demás sobre el concepto de luna de miel, que dicen que cada vez tiene menos vigencia, Ujú. pero que está vinculado a la imagen o aceptación o la popularidad que tiene el candidato todavía, Exacto. no como presidente, y vinculado a la victoria per se. Entonces ahí hay como un bálsamo, no en el que vale todo, pero en el que tenés como una oportunidad de catalizar varias cosas. En un gobierno que en estos primeros 100 días tiene una tónica distinta o tiene una tónica particular de este gobierno
y que tuvo, por desaciertos o mala suerte, llámele cada uno como quiera, también los tropezones de las renuncias. 3 renuncias ya en 100 días. Sí, un apunte respecto a lo que hablábamos recién es que en general, o lo que se suele repetir en los distintos gobiernos, es una especie de U o de B respecto a la aprobación de los presidentes. Arrancan bien arriba con esta luna de miel, digamos, como con todas las expectativas de haber ganado las elecciones y con la carta de crédito de ver qué va a hacer el presidente. En general, la gestión te va desgastando y vas perdiendo aprobación y vas perdiendo visiones positivas sobre la evaluación, y sobre el final tienden a repuntar. No sabemos bien por qué, ¿no? Como el uruguayo nostalgioso. ¿O qué? No sé exactamente por qué, pero suele pasar siempre así. Y la clave está ahí, es, digamos, hasta dónde vas hacia abajo y cuánto repuntás al final. Porque incluso hasta el gobierno de Jorge Valle, que tuvo la crisis, tuvo una caída muy pronunciada, pero en el final repunta y empieza a levantar en la aprobación. Obviamente que es un aumento bastante más pequeño que en otros casos, pero suele suceder. Y siempre se da como esa. Incluso en el gobierno anterior, que tuvo la particularidad de la pandemia, que extendió bastante la luna de miel a lo que estamos acostumbrados, también en un momento tuvo su caída, que tuvo como su pico más bajo o su parte de abajo más descendida cuando fue el caso Astesiano. Sí, por principio de 2023 más o menos. Una cosa así, 2022, 2023. Y después ahí, bueno, vuelve a repuntar un gobierno que tuvo una aprobación bastante alta durante todo el mandato. Con Tabaré Vázquez 1 y José Mujica son los 3 de la reapertura democrática que han tenido los mejores saldos de evaluación. Quizás, sospecho yo, también creo que se le puso mucha presión de agenda a estos primeros 100 días, obviamente vinculado a las renuncias, bien, y también que al ser un nuevo gobierno de otro partido, creo que se espera, o la gente no se sabe, ¿no? Pero digamos, los distintos actores esperan una tónica o una discursiva más de cambio que de quietud. Y el gobierno eligió otra cosa. No quiere decir que no haga nada el gobierno. Digo, cualquiera que trabajó en un poder ejecutivo sabe lo que se trabaja, aunque sea para mantener el cuadro parado. Exacto. O sea, no significa eso, sino que no ha decidido tener una discursiva y una acción súper removedora, digamos, o renovadora. Sí. Y Orsi tampoco se pelea contra eso. Hace una bandera, o sea, lo reconoce y lo lleva con cierto orgullo, digamos. Creo que hay un punto ahí a tener en cuenta, es que el último cambio de partido vino después de un ciclo de 15 años. Que eso, quieras o no, si vos querías cambiar ese ciclo de 15 años, que tenías que darle como una impronta además de cambio. Sí, en todos los aspectos. Exactamente. Y además, obviamente la pandemia influyó en el quehacer del gobierno y en cómo se mostraba el gobierno en esos primeros días. Fue el 13 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria. Y además de que apenas iniciado el gobierno, el Poder Ejecutivo de Luis Lacalle Pou manda la LUC, que tenía buena parte de lo que fue ese programa de coalición que habían acordado. Entonces ya desde pique había muchos temas sobre la mesa. Sí, y obviamente, de vuelta, al ser en aquel entonces un cierre de ciclo de 15 años de gobierno, también la oratoria de la campaña era, yo recuerdo a Lacalle Pou diciendo, estamos en un cruce de camino, vamos para acá, vamos para allá, empezando a hablar de la LUC. Tenía una impronta mucho más de cambio que esto, que además la campaña no fue. De hecho, mucho se discutió en campaña de, bueno, ¿qué cambia uno del otro? ¿No? Si bien cambian cosas, ¿no? Pero en la campaña costó mucho diferenciar una cosa de la otra a ambos comandos. Sí. En esa cosa también de que el lejos, digamos, tanto de Yamandu Orsi como Álvaro Delgado era bastante de un uruguayo común. Medio, digamos, sí, tal cual. Sí, un poco en esa línea, y también que tiene que ver con este inicio de gobierno, donde no hay tampoco como un ánimo refundacional o de cambiar todo lo que venía antes. En el gobierno manejaban números y en campaña electoral de que, bueno, la gente quería algunos ajustes, pero no quería un cambio de rumbo. Exacto. Entonces también eso es un poco el margen sobre el que se mueven y sobre el que piensan anuncios y exposición pública de alguna forma, porque sabían que lo que les estaban reclamando no era un volantazo. Sí, creo que también ahí en la comunicación, por un lado la comunicación del gobierno propiamente, con esa comunicación de los primeros 100 días, obviamente, no digo que trata de defenderse de las acusaciones de quietud, sino que trata de salir a decir, estamos haciendo esto, porque muchas cosas no es hicimos, 3 meses de gobierno tampoco es para muchos hicimos, pero sí noto cierta, no sé si es una estrategia o no, puede ser ambas cosas y quizás yo no lo estoy viendo, sí noto una suerte de divorcio, de vuelta, intencional o no, entre el Frente Amplio como institución y el gobierno.
Bueno. Porque sí sacó el MPP un comunicado bastante más agresivo de ya se ven las señales de transformación en esa tónica, digamos, cuando el gobierno y el propio presidente, que además pertenece al MPP, ha sido mucho más cauteloso al respecto. Bien, pensé que venías por otro lado. A ver. Por el lado, sobre todo, que se ha visto en política internacional, Nicaragua, donde el gobierno ha marcado una postura bastante más cauta, digamos, que el Frente Amplio, sí, los distintos sectores del Frente Amplio que han sacado comunicados, sobre todo vinculado al conflicto entre Israel y Gaza, la invasión que está haciendo Israel en Gaza. Y hasta ahí, tanto el canciller Lubetkin como el presidente se han manejado en un tenor, digamos, de obviamente condenamos lo que está haciendo, sobre todo Yamandu Arsi, cuando condena habla de Netanyahu y no habla tanto de Israel. Del gobierno. Exacto. Y siempre que hablan del tema, recuerdan que también condenan lo que pasó el 7 de octubre, que fue el ingreso de Hamas en territorio israelí, donde se secuestraron y mataron a muchísima gente. En cambio, el Frente Amplio de distintos sectores hablan directamente de un genocidio. Sí, el Frente como institución además sacó un comunicado bastante fuerte, incluso llamando a movilizarse a militantes al respecto de lo que está pasando y demás. Es un tema que para los que nos gusta la política y la política internacional y demás, cada 2 por 3 pasa porque tiene un grado de complejidad muy alto, histórico el conflicto, más allá de lo terrible que está pasando en Gaza. Pero también no hay que desconocer en nuestra comunidad uruguaya que hay mucho más presencia de la colectividad judía que de personalidades o demás del universo palestino. También hay que aprender a separar jamás de Palestina como tal. Bueno, es realmente tiene mucha carga histórica, conceptual y hasta filosófica el conflicto, y es para hablar con alguien que sepa de verdad. No, eso no quita que no se puedan aislar determinados hechos de lo que está pasando en Gaza y condenar al gobierno de Israel. Claro. Pero mencionaba este ejemplo porque hasta el propio canciller y el propio Orsi han dicho el gobierno es el gobierno y el Frente Amplio es el Frente Amplio. Son cosas distintas y tenemos posturas distintas en esto porque de alguna forma el gobierno representa a todo el país y el Frente Amplio es una fuerza política que representa a una parte de la población. Por eso creo, vinculado a eso, digo que hay que reconocer que en Uruguay la presencia de la comunidad israelita es mucho más de peso y de peso en todos los ámbitos de la vida, y que eso el gobierno, entre otras tantas cosas, lo tiene que poner arriba de la balanza. Exacto. Obviamente. Sí, sin duda. Pero ha sido como el principal, sobre todo vinculado al inicio, era la oficina de innovación que se inauguró, en realidad, o que se anunció durante el gobierno pasado. En la entrevista que ahora vamos a ver que le hicieron a Orsi en El Observador, comenta sobre ese tema, dice que es una oficina que en realidad todavía no arrancó, sino que está el acuerdo de eso, pero todavía no hay algo que esté pasando específicamente, y que si bien desde el Frente Amplio le han pedido que la cierre, el gobierno se ha mantenido en la postura de que no, de que es una cosa distinta a lo que está pasando con la guerra, y que no tiene sentido, si es algo que no tiene vínculos con ese conflicto, cerrarlo. Ahí ha sido como el principal divorcio, digamos, entre el Frente y el Poder Ejecutivo, que es algo normal, digamos, que suceda. La política exterior al Frente Amplio le ha pasado en reiteradas oposiciones. Las veces anteriores, en gobiernos anteriores, era sobre todo Venezuela, donde la Cancillería solía tener una postura un poco más dura de lo que pretendía el Frente Amplio en algún momento. Después eso fue variando con el tiempo, pero siempre fue como un punto de conflicto entre el partido y el gobierno cuando el Frente Amplio está en el gobierno, y el rol de la Carifa, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, es como bastante más conocida que otras porque suele tener conflictos con las posturas del Poder Ejecutivo. Esa es la prueba evidente que es mucho más difícil gobernar que hacer campaña, ¿no? Porque los actores que todavía quedan en la orgánica de la fuerza política tienen responsabilidades vinculadas a la fuerza política, que no es el gobierno. Mucho se dice que cuando, vinculado también a las principales figuras de todos los partidos, que cuando gobiernan, el gobierno se come al partido de cierta forma. Y creo que el Frente lo ha sabido manejar de una manera mucho mejor que, por ejemplo, el Partido Nacional, que en cierto punto, obviamente, no solo por el paso de figuras, sino también para intentar cuidar, entre comillas, en la discursiva o mantenerse abroquelado, a veces fue un poco... le costó salir de la línea del gobierno, digamos, a la conducción del partido. Claro. Como que se vuelve demasiado oficialista de alguna forma y no marca posiciones distintas. Exacto. Y si no cuidas la orgánica, cosa que creo que es uno de los grandes aprendizajes del Frente para este gobierno. El Frente trata de mantener la orgánica propia de la institución Frente Amplio. Incluso está con el peso de Fernando Pereira como presidente del partido. Cuando podría ser una figura que asuma un cargo de responsabilidad grande en el gobierno.
intentar cuidar que el partido siga vivo e independiente del gobierno, a pesar de que obviamente es una puerta giratoria. Obvio. Pero creo que es el gran aprendizaje de respecto a 2019, donde el frente había quedado bastante golpeado, digamos, en su interna. Exactamente, pero les hablábamos un poco ahí del estilo Orsi, digamos, y en la entrevista que le hicieron el fin de semana al Observador, que se publicó el domingo, él habla de eso, ¿no? De cómo es su estilo y de qué era lo que esperaba. Habla incluso de un exceso de politología. Dice que hay exceso de politólogos que se pasan analizando y él cuestiona un poco eso. A ver si tenemos ahí algún pasaje para repasar de lo que dice el presidente. Presidente, hay como un consenso entre politólogos que este gobierno no arrancó bien o no arrancó como hubiera deseado. Que arranca sin un buque insignia, sin una agenda muy marcada. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece que empezaron bien? ¿O como hubieran Los querido? politólogos empezaron bien. El gobierno. Hay un exceso de politólogos, me parece, ¿no? De politología, ¿no? Recién venía escuchando en la radio, eran todos actores políticos, eran todos politólogos. La política y la politología creo que a veces están medio enredadas, pero sí, está bien. Y para eso están los politólogos, para analizarlo a nosotros. Pero ¿cómo evalúa Los el médicos. comienzo del gobierno? ¿Fue como usted hubiera esperado? Y siempre querés más. Ahora, yo no pensaba otra cosa distinta. Si alguien pensaba que yo iba a entrar con 3 o 4 leyes, iba a ser la vedette del carnaval, que sigan esperando, no me interesa. Por ejemplo, el expresidente Lacalle dijo que el Frente Amplio se preparó para ganar, pero no para gobernar, y que eso se veía en la falta de concreciones. Yo a ver, no me gusta hacer comentarios, pero sí me gusta escucharlo. Ver que la calle Herrera, No, la Lacalle calle Pou. Pou, me gusta escucharlo. Ellos, por ejemplo, tenían como consigna, estamos preparados. Yo puedo poner sobre la mesa si estaban preparados. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta si yo le devuelvo la pelota? No aporta nada. Está bien, cada cual tiene el juicio y los politólogos que están para eso van a decir Yo no me voy a mover en base a lo que la politología me indica, de verdad. ¿Y cómo ve los pedidos de mayor premura que hay en el Frente Amplio? ¿En las bases? ¿En algunos Eso, pero dirigentes? siempre está. Y hay ansiedad y la más legítima es la de la gente, ¿no? Que tiene necesidades. Ahí es donde está el tema. A mí, yo no me quiero salir de lo primero y lo principal, que no es cómo me van a evaluar si me paro así o digo tal o cual cosa, sino si estamos generando un impacto en la sociedad que cambia la realidad de lo que están peor. Por eso te decía, enterarte que hay una persona que se murió de frío, además, la particularidad que tuvo la muerte de esta persona es angustiante, porque estuvo internado, fueron a buscarlo, ya se había ido. Y los últimos comentarios de él con sus compañeros de calle fue que estaba preocupado porque no sabía nada de su madre. Entonces te enterás de esas cosas, entonces yo digo, está bien, yo me puedo preocupar por si salí bien, si dije esto. A ver, el mundo real que tenés ahí, donde te enterás de cosas, esto que pasó ahora en el hospital, De clínicas. de alguien que se sale y que quiere matar a alguien y un policía que lo mata. Entonces, no, tampoco me quiero poner romántico pero ese es el mundo real. Me gusta esta respuesta porque me parece que lo pinta de cuerpo entero al presidente en varios puntos, ¿no? Primero esto que veníamos hablando de que, bueno, claramente no había como un impulso así, un gran ánimo de entrar y empezar a modificar cosas o a mostrar que están haciendo cosas, sino que hay una forma de trabajar distinta por lo menos a lo que estábamos acostumbrados, un poco más por debajo del radar y con menos exposición pública o haciendo comentarios sobre lo que se está haciendo, cuando habla ahí de que si alguien pensaba que yo iba a venir con 3, 4 proyectos que no me interesa, y lo que hablábamos hoy, ¿no? No solo lo ejecuta así, sino que lo reivindica de alguna forma, porque no es que sale a contestar los cuestionamientos, sino que dice, no, a mí no me interesa lo que digan en ese sentido. No, es cierto que el presidente en su modo es original. Y es original y es fiel a sí mismo. Digo, no vemos un presidente distinto del candidato que vimos en campaña. Exacto. Y creo que
creo esto por suerte, por donde reside formalmente el poder en Uruguay. El gobierno tiene la tónica que tiene el presidente. Y cuando le ha tocado, también yo eso se lo reconozco, cuando le ha tocado desmarcarse de su fuerza política, lo ha hecho. Quizás hay más ansiosos o menos ansiosos, quienes creen que hay que hacer esto o lo otro. También es cierto, digo, yo no me corresponde a mí acá ser mucho crítico o no, pero también es cierto que el mundo es un relajo bárbaro, diciéndolo sencillo. Y un país como Uruguay, en el que es muy dependiente de la coyuntura internacional, el mundo en su máximo concepto, ¿no? El mundo en cuanto al Oriente y al Occidente, en cuanto a Europa, en cuanto a Estados Unidos y en cuanto a América Latina. Y un país como Uruguay tiene que ser muy cuidadoso también sobre hacia dónde embarca o mueve el barco, digamos, mejor dicho, en una coyuntura así. Yo veo, por ejemplo, con mucha preocupación, entre comillas, el matrimonio, digamos, de la política exterior de Uruguay respecto a lo que haga o diga Brasil únicamente. Eso me preocupa mucho más que si saca una declaración que dice H, B o J o utiliza el término o no utiliza el término. Pero también es cierto que la agenda diaria del Uruguay generalmente no son las cosas más importantes, pero de casi todos los países, claro. No es una novedad uruguaya. Y en esas cosas del día a día, el gobierno sí recibió varios golpes vinculados a lo de Cecilia Cairo, vinculado a lo de colonización, vinculado al tema del puerto y H o J más. Entonces creo que en ese universo del día a día, de la semana a la semana, creo que ha pasado por titulares más complicados que favorables. Que de vuelta, eso no quiere decir que el gobierno no esté haciendo nada, sino que le ha costado, ha pasado, vamos a decirlo así, ha pasado dando más explicaciones que llevando la delantera. Bueno, un poco también lo he escuchado con algunos politólogos, aunque a Orsi no le guste mucho. En eso estoy 100% de acuerdo con el presidente, el exceso de politólogos en Uruguay. Pero una de las cosas que dicen con bastante sensatez, digamos, es que el gobierno no domina la agenda, como suele suceder en Uruguay. El gobierno es el que impone la agenda pública. Sí. No siempre, pero buena parte del periodo de gobierno. Y sobre todo en el arranque, cuando pones las cosas que vas a hacer y manejás la conversación pública. Claro. Eso el gobierno no lo ha logrado. No sé si porque no lo está logrando o porque no tiene intención de hacerlo. Pero eso genera sí que otros ocupen ese lugar que vos estás dejando y... Por ejemplo, nos pasemos buen rato hablando de colonización sí, colonización no, y termine en la renuncia al presidente, porque la renuncia al presidente de colonización, llegamos a eso porque se puso en foco en la colonización. Totalmente. Porque si no, eso pasaba desapercibido probablemente. Totalmente. Entonces, vos en 3 meses de gobierno, un poco más, tenés 3 renuncias. Y entonces tuviste que salir a dar explicaciones de por qué en tan poco tiempo tenías 3 personas que estaban dejando el cargo. Sí, incluso ahí sí, cuando hablamos de la puerta giratoria de la fuerza política del gobierno, no porque entren y salgan unos y otros del gobierno, que puede pasar, pero no me refiero a eso puntualmente, sino que el gobierno, una parte de sus problemas se los generaron problemas internos de los sectores, o entre sectores o intrasectores. O propios temas políticos puros y duros. Porque el tema colonización sale porque el Pacha en el medio del cortejo fúnebre de Mujica hace un anuncio como un homenaje. Que el hecho de por sí era particular, vamos a decirlo, pero que si no, capaz que corría por otro carril. Y eso quizás tiene implicancias internas para el MPP y para el Frente. Y el tema del puerto es sabido que es una lucha entre socialistas y el MPP, incluso está vinculado el sindicato del puerto. Hay de todo un poco. El propio tema, bueno, no lo hemos mencionado mucho, pero el propio tema del Fondo de la Construcción, de las denuncias al respecto del Fondo de la Construcción, también es una interna del Partido Comunista. Sí, eso viene más de larga data, o sea, está actuando la justicia ya, o sea, es otro nivel me parece. Digo, el manejo en medios y cuando sale fulano y mengano y dice y tal novedad y tal otra, obviamente es un tema que está en la justicia donde corresponde que esté por una posible, no sé si el término es esto, discúlpeme, desviación de fondos de alguna forma. O desviación o malversación o no sé cuál es el término exacto del Fondo de la Construcción. El otro día sale un titular en el que se habrían utilizado parte de esos fondos en el referéndum contra... Sí, algunos testigos o indagados que declararon la causa mencionaron que había algunos usos hacia, sobre todo la campaña del sí durante el... Del sí contra la reforma jubilatoria, digamos. Pero creo que esa puerta giratoria, sí, de la fuerza política con el gobierno, le ha generado problemas al gobierno
pero es parte también de la independencia que pretende tener el frente. Sí, y una cosa ahí también vinculado con el tema del peso de los sectores y la relación con el gobierno, una cosa que no sé si es llamativa, pero que de alguna forma creo que habla bien de Orsi, es que en más de una oportunidad su posición final terminó dejando en offside de alguna forma al MPP. Sí. Porque tanto en colonización como en el caso Cairo, la primera reacción del sector, que ya lo hemos hablado varias veces, pero que el peso que tiene en el gobierno y de donde viene el presidente no es nada para dejarlo pasar, digamos, para que pase desapercibido, y el presidente en los dos casos termina resolviendo en contra de lo que se había pronunciado el MPP en primera instancia. Que, quieras o no, de alguna forma marca un poco la cancha. Sí. Otra de las cosas que me parece que bastante pinta al presidente en esa respuesta es que no va nunca o casi nunca a la confrontación. No. Le preguntan por una frase de la calle Pou de que un mensaje que pasó en el directorio hace algunas semanas diciendo que el frente no estaba preparado para gobernar, sino que se preparó para ganar, y él decide no contestar. Hace un poco una chicana ahí con el estábamos preparados, pero, no entra en la confrontación directa, que también es un poco una marca de estilo de Orsi, que no elige ir al choque en el debate público al menos. Sí, yo veo en algunas cosas del gobierno, incluso hasta en decisiones del armado, muy puntuales y demás, como lecciones aprendidas o estilos que sirven. Sí. El caso del Pacha Sánchez en el mismo rol que Álvaro Delgado, por ejemplo, porque antes el secretario de Presidencia no era el primer ministro como es el Pacha Sánchez o era Álvaro Delgado, digamos, informalmente. Incluso en algunas cosas discursivas también, porque la calle Pou a veces decidió ser más filoso, pero nunca confrontar. Y eligió siempre sus batallas, digamos, sus enemigos y a quién contestarle. Y creo que Orsi, pese a que es fiel a su estilo, no digo que sea una copia, también elige ese camino de el presidente no se pelea. No contesta comentarios y dichos y diretes, digamos, aunque sea con un expresidente, ¿no? Obvio, sí, que estamos hablando de la misma liga, claro, de alguna forma. Sí, del mismo balcón. No es que le va a contestar a alguien, a un diputado, claro, a un senador que suelen estar más en esa... eso sería una desinteligencia absoluta. Claro. Pero incluso es verdad que un poco el cargo te impone no entrar en ese... La calle Pou tenía un estilo más filoso, como decías, ¿no? Totalmente, capaz que no contestaba directamente, pero pasaba algún tipo de mensaje, usaba alguna metáfora para responder y de alguna forma confrontar un poco con ese discurso. Orsi no elige ese camino, como que siempre prefiere no entrar en esa confrontación, y tampoco que, más allá de que ha habido un debate bastante, que también es normal, creo, sobre la herencia fiscal, hay pocas menciones sobre todo de Orsi particularmente, sobre la herencia, digamos, o de cuestionar lo que se hizo en el gobierno anterior. Más allá que después esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o que haga cosas para desarticular cosas. En lo discursivo, Orsi no entra en cuestionar cosas que del gobierno anterior o que recibió este gobierno a partir de la administración anterior. Sí, yo... No va por ese carril. Yo creo que a ver, el gobierno sigue calibrando sus perillas y eligió bien quién dice qué. Entonces, de alguna forma, ni Orsi, ni el propio Gabriel Odone, ni Rodrigo Arim, ni nadie lo que esté al mando, el equipo económico sobre todo, ni Guillermo Tolosa, es Guillermo, ¿no? Guillermo Andrés era el Andrés era el Dante, claro. Ninguno Banco de ellos... Central, presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central, a eso hago referencia. Ninguno de los que lidera la conducción económica han sido terminantes respecto a la herencia fiscal tampoco. Sí, hay algunas, parafraseando, digamos, Odone, hay algunas cositas que sí, pero nada grave. Sí. Sin embargo, algunos legisladores, particularmente el MPP, han salido con abrimos la puerta y salió el muerto, digamos. Que es lo normal. Exacto. Nadie se espante, ¿no? Las rendiciones de cuentas son así. Vamos a ir a todos estos días del legislador ahora oficialismo diciendo que no pueden creer lo horrible que está todo, y legisladores del otrora oficialismo diciendo que era todo color de rosa. Pasó antes, pasará. Exacto. Y seguirá sucediendo. Es deseable que cada gobierno le entregue un país mejor al que venga, pero no se espante por las rendiciones de cuentas. Sí, exacto. Y además los integrantes del equipo económico y Odone en particular cumplen una función en la que son los que te tienen el termómetro de verdad. Sí. Entonces, lo que ellos digan tiene un peso mucho más relevante de lo que diga un senador. Totalmente. Sobre todo a la interna y también en el exterior del país. Sí. Porque lo que miran los inversores o grandes empresarios, las calificadoras, exacto, es lo que dice el Ministerio de Economía, no lo que dice un legislador, lo que dice y lo que están los números, ¿no? Digamos. En un país como Uruguay también, que todas las semanas discutimos o hablamos de el nuevo dato que salió de HJB. Lo que quiero decir es, podés encontrar cosas que no esperabas, vencimientos de deuda, cosas.
pero no hay nada tan escondido que te haga entrar y sorprenderte terriblemente de la situación. O sea, si no sabías, pues no querías saber, o porque es poco profesional. No, por eso no es la tónica de la conducción económica, que además en la discursiva, pese a que no hace referencias personales, también tiene un sesgo de continuidad, de cierta forma, cosa que es buena para el Uruguay. Particularmente con la política monetaria, el combate a la inflación, y en las prioridades hasta ahora que dice tener Gabriel Odone, en un partido que se va a jugar de verdad, en el armado del presupuesto. No sé quién fue que dijo el otro día, pero está buena la metáfora, en que no entre un caballo y salga un camello. Sí, es verdad, no me acuerdo del quién lo Parlamento. Y en las rondas salariales. Porque Gabriel Odone también ha sido muy incisivo, en eso sí, ideológicamente incisivo, digamos, en la desindexación de la formación de precios, tomando los salarios como un precio más de la economía, y eso obviamente el Frente ideológicamente no lo suele ver con buenos ojos. Veremos qué pasa, pero en ese tipo de cosas, si nos sentamos a conversar con los otrora conductores de la economía y gobierno de la calle Pou, no iba a haber muchas diferencias. Sí. Incluso fue como de las principales conflictos, o los principales conflictos que hubo en la campaña electoral internos del Frente Amplio respecto a la desindexación de salarios. Odone con una postura y el Pacha Sánchez o Fernando Pereira cuestionando esa postura. Veremos ahora, en breve van a tener que salir los lineamientos para la ronda de negociación salarial. Ahí veremos qué postura termina ganando, digamos, de alguna forma. Obviamente que lo que propone Odone no es la desindexación de todos los salarios, sino de salarios de un monto elevado, digamos, o los más altos. Veremos eso si se traduce en algo concreto. Una cosa que hablaba el otro día con un economista amigo de confianza de mucha experiencia y votante del Frente Amplio, incluso integró gobiernos del Frente Amplio, que me decía, en realidad está bien, el gobierno puede mandar las pautas que quiera. Después, si acuerdan entre empresarios y los sindicatos, sí, obvio. Fuiste. O sea, el gobierno puede querer desindexar hasta la pinza de ceja, pero si acuerdan entre ellos otra cosa, que es parte de un gran problema del cual el Gabriel Odone también sobrevuela muchas veces, que es sobre el corporativismo que hay en Uruguay, ¿no? Muchas corporaciones que tienen su mundo arreglado y que genera altos costos en todos los aspectos, desde que vamos a la góndola en un almacén en el supermercado o en la feria, hasta los impuestos o las trabas burocráticas o un largo etcétera más, que es un universo que sí Uruguay, creo que yo lo trae desde el segundo vallismo, pero acarrea hace tiempo una batalla pendiente cuando se habla de desregulaciones, cuando se habla de desburocratizar, se está hablando de... Sí, de bajar costos, digamos. De bajar costos y de meterse con algunas corporaciones o muchas corporaciones que tienen su mercado y su negocio asegurado y no quieren competir con nadie. Exacto. Y obviamente muchas veces... Que incluso ni siquiera estamos hablando de una empresa, puede ser más de una o sea, hay muchas formas de tener como la vuelta asegurada sin que sea un monopolio de una sola empresa. Claro, y muchas veces en connivencia, digamos, pero entendible, porque es la defensa de los mismos intereses con los trabajadores del ramo, digamos. Porque también está cuánto valen sus salarios y demás, y una mano en ese sentido muchas veces lava la otra. Proteger un mercado significa ese tipo de cosas también. Y la contrapartida es, pero no me podés sacar esta protección si yo tengo tanta fuente de trabajo. ¿No? Es una batalla pendiente del Uruguay, pero como el ministro de Economía lo ha nombrado, creo que hay que ser muy selectivo, no te puedes pelear con todo el mundo a la vez y ver qué es lo realmente urgente para Uruguay en este caso, y si tu fuerza política en el legislativo particularmente te acompaña. Sí, que también ha sido uno de los puntos por lo menos flojos de este gobierno, la falta de mayorías en el Parlamento y la forma de resolverlo, digamos. Sí. No ha habido grandes discusiones todavía porque no ha habido tantos proyectos en el Parlamento, pero por lo menos en la más importante que tuvimos hasta ahora, que estuvo vinculada a la Caja de Profesionales, la oposición hizo valer su mayoría e impuso el modelo de financiamiento para el rescate de la Caja de Profesionales que entendía que era correcto en diputados. Obviamente que esto es como un partido en disputa todavía, se puede dar vuelta en el Senado y que después acuerden algo en diputados, pero bueno, por lo menos en esa instancia la oposición, la coalición, logró incluso hasta acordar de alguna forma con Salle, que se retiró del Parlamento en un momento, de la Cámara del Plenario, y ahí la oposición hizo valer sus 49 votos contra los 48 que tiene el Frente, sin los 2 de Identidad Soberana en el plenario. Estaba pensando, hablando de Identidad Soberana, no hemos escuchado mucho de Salle al respecto, salvo el día que no votó que el ahora, permiso de la calle Pou para que viajara al exterior.
Pero hay un tema bastante particular desde octubre hasta acá, que era una gran incógnita, el accionar de Salle y su hija, los dos diputados de Identidad Soberana, respecto a su altisonancia, digamos, caricaturizado en su megáfono. No ha pasado mucho. Creo no hemos visto grandes cosas al respecto tampoco, o grandes discursos antiagendistas o antiglobalistas, o todos los anti que es él. Él en sus intervenciones en el Parlamento sí tiene como, sobre todo en el plenario, ¿no? Que es donde más se las puede seguir, mantiene la tónica de sus discursos, digamos, de lo que estábamos acostumbrados en campaña electoral, pero no es que ha presentado propuestas o iniciativas que respalden esa postura. No. Lo único que tuvimos fue la preinvestigadora sobre la pandemia, digamos, que presentó hace un tiempo, que después el Parlamento decidió rechazarla, digamos, no se instaló una comisión investigadora, pero de alguna forma se ha ido amoldando al sistema, que era muy previsible que le pasara, ha pasado en otros casos, en este caso era como más particular la situación de Salle, porque había llegado con un discurso antisistema, pero de alguna forma se está adaptando a lo que él también había dicho, que él no iba a estar rosa, no iba a romper las reglas, digamos. Sí, que entendía que se tenía que adaptar un poco. Exacto. Veremos qué tipo de repercusión tiene esto, si él mantiene cierta postura, cuando le vuelva a tocar ir a las urnas, digamos, ¿no? Porque probablemente de alguna forma pague un costo, por lo menos con ese electorado. Y otra cosa que, hablando con algunos diputados que me decían, sobre todo del Frente Amplio, que es muy difícil negociar con Salle. Porque él no tiene iniciativas concretas que quiera impulsar. Entonces, claro, yo no puedo ir contigo a plantearte, che, ¿qué te parece esto? Vamos a hablar, vamos a conversar. ¿Qué tenés para proponer? Capaz que podemos acordar algo de que vos quieras impulsar. Entonces, al no tener iniciativas concretas, es difícil negociar. Porque, además, la primera respuesta siempre es no, de parte de Salle. Entonces, con algún epíteto atrás, digamos. Sí. Entonces es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo. Incluso hasta ahora el Frente no ha logrado, solo logró acordar para hacerle un homenaje a Raúl Sendic, padre, digamos. Y en realidad lo que Salle había acordado era que le permitieran hablar, digamos, y él decir cualquier tipo de valoración sobre Sendic en el homenaje. No salió ese homenaje porque el Frente tuvo problemas para juntar sus 48 diputados. Es más, el diputado Álvaro Lima estaba en Salto y nunca le habían votado la licencia, entonces se quedaron con 49 votos y necesitaban los 50 en ese caso para aprobar el homenaje. Entonces, más allá de que han sido leyes importantes o menos importantes, el Frente ha tenido problemas para conseguir las mayorías en diputados, lo que no es menor. Para el presupuesto ya Cabildo Abierto le ha dado alguna señal de que lo va a acompañar, al menos de forma general y con... Obviamente que también va a plantear sus iniciativas y sus intereses, pero está más pro a acompañar ese presupuesto que de alguna forma le facilita un poco el camino al Frente, porque es la ley madre del gobierno. Sí, a ver, es raro que un presupuesto no salga... para dejarlo claro, si un presupuesto no tiene los votos, se sigue gobernando 5 años con el presupuesto anterior. No existe, por lo menos en la política moderna uruguaya, post-dictadura, que esto pase. Digo, uno puede no estar de acuerdo, pero se arregla de tal forma de que salga, porque es una canallada. Exactamente. Lisa y llanamente le hace mal al país, por más que uno no esté de acuerdo con el inciso tal del artículo del... Sí, por eso es muy probable que el presupuesto en general sea aprobado. Después hay que ver el detalle, digamos, qué cosas son. Si sale un camello. Exacto, si son más discutidas o. No, yo creo que lo que decíamos recién, la gran incógnita no es tanto cómo se negocia con la oposición. Yo creo que la gran incógnita es qué sale de economía y si el cuerpo legislativo del Frente está de acuerdo con lo que salga de economía. Sí. Porque todos van a pedir más, ¿no? Seguro. Yo creo que ahí la bancada del MPP va a jugar un rol de defensor del gobierno que de alguna forma va a terminar intentando, y yo creo que alineando a toda la bancada del Frente Amplio, porque además en los gobiernos del Frente Amplio estábamos muy acostumbrados a mirar cómo se discutía en la interna del Frente Amplio, porque tenían mayoría, entonces las discusiones se daban ahí, y la oposición al gobierno muchas veces estaba dentro del Frente Amplio. Hoy, con un Frente Amplio sin mayorías, esa discusión pasa a tener menos relevancia, digamos, porque no solo tienen que acordar al Frente, sino tienen que salir a buscar votos afuera. Entonces, si desgastan mucho discutiendo en la interna, después pierden tiempo para salir a buscar otras negociaciones. Lo que es interesante respecto a lo que hemos visto en estos 100 días, digamos, es obviamente el rol del MPP como negociador obligado de lo que lleve el gobierno,
Pero también cuál es la discursión del MPP para afuera, de lo que vemos todos. Porque en distintos asuntos de agenda menor y cotidiana, digamos, el MPP no ha estado del lado del gobierno yo no sé cuál es el proceso, pero o ha tratado de llevar el gobierno a una discursiva y le ha salido el tiro por la culata, o ha elegido ser su propia oposición, digamos, en esos asuntos. Sí, hablábamos de las renuncias hoy de Colonización y de Cairo, que Orsi de alguna forma termina desautorizando la posición del MPP. Sí. Pero bueno, esto ha sido los primeros 100 días de gobierno, queda mucho periodo por delante, veremos cómo sigue, pero han pasado otras cosas, en estas últimas semanas. Derogaciones. Exactamente, que tiene que ver sobre todo con cosas que este gobierno entendía que había que cambiar y que avanzó en derogarlas para plantear su postura, digamos, su impronta en dos temas claves, o en dos temas principalmente. Universidades privadas y tabaco y todo lo que tiene que ver con consumo de tabaco y sus formas de consumo, digamos. Que una nueva moda que creo que no existía en tiempos de Tabaré Vázquez, o por lo menos no estaba en tan uso común, seguro que no. Son ese aparatito horrible a la vista, discúlpenme los consumidores, pero yo fumo cigarro, pero no puedo con el cuchiflín ese de colores, no, estéticamente no lo entiendo. Bueno, cuestión, el hecho concreto es que se prohibieron los vapeadores. Sí, se prohibieron los productos de tabaco calentado. Puta madre que lo parió. Que hay varios. ¿Tenemos algún consumidor, algún vapeador acá en esta oficina? ¿No? No está aquí presente. Seguro está escuchando típico. Herbie, sí, estaba por ahí, había metido algún comentario ahí, pero... O sea, no lo juzgo, pero un cacho sí. Se prohibieron los productos, la venta de productos de tabaco calentado, que como toda prohibición veremos cómo se aplica en la realidad, digamos, porque hoy hay muchas formas, incluso los vapeadores. Los que no son de tabaco calentado están prohibidos hace mucho tiempo. Los que son líquidos. Exacto, creo que fuma sí. Todo el mundo eso para mí. Y esos se pueden comprar. Hay una diferencia entre los que tienen tabaco calentado y los que no tienen tabaco. Y ambos están prohibidos. Uno desde hace mucho tiempo, otro desde la semana pasada, cuando el gobierno derogó un decreto del gobierno anterior que dejaba los de tabaco calentado. Que se regulaba la venta, digamos, de alguna forma. Supongo que porque el tabaco es producido acá por las tabacaleras de acá. Bueno, puede ser que venga por ese lado. Me imagino. Incluso fue todo el episodio aquel en el que los chicles. Exacto. Sí. De que le cuestionaron a la calle Pou la decisión de si estaba respondiendo a los intereses de Montepaz, y la respuesta de la calle fue algo así como ¿quién te crees que me pidió esto? Una fábrica de chicles. Claro. Ahora el gobierno avanza en la derogación de este y de otro decreto que estaba vinculado a la cajilla plana de cigarrillos. El gobierno anterior había dado marcha atrás en algunas disposiciones que había impuesto el gobierno de Tabaré Vázquez y las había flexibilizado un poco, se podía tener algunos distintivos en las cajas. Ahora este gobierno vuelve a la postura anterior, digamos. Sí, que incluso hubo todo un asunto legal, no sé si fue la Suprema Corte de Justicia, que hubo una parte del que no se llegó a aplicar. Que no se llegó a aplicar, que era vinculado a que volviera a haber cajas blandas, me parece. Porque me acuerdo de mucha gente que estaba feliz porque había la caja blanda, digamos, y no llegó nunca a la... No, porque hubo kiosco, alguna organización planteó algún recurso contra esa derogación, digamos, y eso todavía no se había resuelto, digamos, a nivel judicial, entonces no se estaba aplicando porque esos recursos en general suspenden la aplicación de la resolución. En aquel entonces recuerdo que parte de la defensa del decreto era vinculado al contrabando, digamos, que esos cigarros se estaban fumando igual, lo único que se estaban comprando en negro en la frontera, o se traían marcas que no estaban autorizadas, ni controladas, ni bla, 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 y que tenían un porcentaje del mercado importante, y que en realidad lo que se trataba era de que los habilitados y que corrían bajo las reglas nuestras, digamos, tuvieran las mismas... Exacto, ese era como el argumento que se manejaba en aquel entonces. Ahora este gobierno decir para atrás, una conferencia que hoy hablamos un poco de las decisiones de comunicación y Ahí eso. está. El presidente Yamandurce estuvo presente en esa conferencia con la ministra de Salud, que ha sido como una práctica también habitual. Cuando se va a hacer algún tipo de anuncio, participa el presidente, sobre todo anuncios de cierta relevancia. Participó también cuando el gobierno anunció un acuerdo con el Grupo Vía Central de un diferendo que venía de la administración anterior. En este caso participó junto con Cristina Lustenberg de el anuncio de la derogación de estos dos decretos. Sí.
Una cosa que se dijo mucho al respecto, se habla en las redes, no pongamos todo en la misma bolsa, no pongamos el pucho, los vapeadores, la marihuana, todo adentro de lo mismo, porque digo, lógicamente no es lo mismo todo, porque mucha gente, digo, yo no soy prohibicionista en general, pero hay gente que sí dice, bueno, pero entonces no me dejás fumar los vapeadores esto, y poco menos promovés en la farmacia. Esa discursiva. No es lo mismo el daño comprobado que tiene a la salud respiratoria el humo de tabaco, digamos, respecto a otros temas que tiene la idea de la implementación de la marihuana, que también tiene sus propios problemas, por supuesto, pero no es todo para dentro de la misma bolsa, porque tiene varios problemas de implementación y de razonamiento, eso mismo. Y lo otro que revirtió este gobierno en las últimas horas fue un decreto que había aprobado sobre el final del gobierno anterior, que le daba de alguna forma las autorizaciones definitivas a las universidades privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de ese decreto, las organizaciones precisaban, antes de ese decreto y de las autorizaciones definitivas que permitió dar ese decreto de alguna forma, las universidades, para hacer cambios, presentar nuevas carreras y ese tipo de cosas, necesitaban la autorización del Ministerio de Educación y Cultura. Con esa autorización definitiva, el gobierno las universidades, lo que hacían era simplemente informar de determinados cambios. Ahora, el Ministerio de Educación y Cultura, encabezado por José Carlos Maía, lo que decía es revertir ese decreto con el argumento de que no se discutió lo suficiente o que se hizo de una forma un tanto unilateral y que va a haber una discusión para redactar nuevamente un decreto similar, pero teniendo en cuenta otros aspectos o otras variantes, digamos, porque había habido algunas críticas de personas vinculadas a la educación de que se había redactado de alguna forma media express. Recordemos que el decreto se firma el 26 de noviembre, las autorizaciones se dieron en enero, o sea, fue durante el último tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou y de la gestión de Pablo da Silveira. Sí, tanto esto como otra que no sé si, no fue en conferencia de prensa, pero creo que la anunció, no sé si vía Twitter, el Ministerio de Industria en este caso, fue revocar la autorización del uso de la fibra óptica para grandes, ¿cómo se dice? Sí, me olvidé de la terminología. El gobierno, o sea, lo que revoca es algunos contratos que había avanzado Antel con algunos privados, sí, o no los renueva, creo que ya establece que no los va a renovar. Sí. En el arrendamiento de infraestructura exacto, de Antel para vender servicio de Internet. Exacto, los privados pueden seguir ofreciendo Internet, lo que no quiere Antel en este caso es que utilicen su infraestructura para ofrecer esos servicios. Que había sido medio de nicho, obviamente, pero había sido una discusión grande, incluso se citó al ministerio, al Parlamento, al ministerio anterior al Parlamento en su momento y a las autoridades de Antel. También hay mucho de ideológico en esto y de qué protege o no protege a las empresas públicas y demás, pero es una de las nuevas derogaciones, digamos, exacto, de cosas que por lo menos es consecuente, yo no estoy de acuerdo, pero que es consecuente el Frente Amplio con su oposición en su momento. Sí, y con su discurso en campaña también derogó, por ejemplo, la reglamentación de la ley de medios del anterior gobierno. No derogó la ley, sí la reglamentación, porque entendían que iba más allá de lo que decía la ley. Pero bueno, eso ha sido como en un tema en el que el gobierno hasta ahora por lo menos no ha sido coherente con su postura de oponerse en el periodo pasado, es el tema de las certificaciones médicas en el Estado. Porque COFE había llevado el tema a la Organización Internacional del Trabajo, se abrió una conciliación en Uruguay moderada por el Ministerio de Trabajo con la presencia de la Oficina de Servicio Civil, el Ministerio de Economía y OPP. COFE lo que quiere es que se suspenda mientras se discute la aplicación de este sistema. El gobierno ya les dijo que no y les dijo que quería discutir como un paquete de cosas, digamos, dentro del presupuesto. COFE no está de acuerdo con esta postura y volvió a elevar el tema a la Organización Internacional del Trabajo. Veremos cómo se resuelve, pero estamos hablando de que el gobierno anterior, antes los funcionarios públicos cuando se enfermaban no se les descontaba absolutamente nada de su salario. El gobierno anterior estableció que 9 días de licencia por año sin recorte de salario y a partir del 10º se les paga el 75%, que es algo un poco más similar a lo que pasa en el sistema privado, aunque el del sistema privado es bastante más duro, digamos, porque establece que los primeros 3 días uno no cobra absolutamente nada y a partir del 4º el BPS paga un subsidio por el 70% del salario. Eso generó toda una discusión. De alguna forma el argumento que tiene COFE en parte es que es un recorte salarial, y que
también tienen diferencias sobre cómo se implementó, porque no se negoció, es tema más formal de que no se negoció dentro del Consejo de Salarios, digamos. La duda que me queda, yendo a los dos casos anteriores de derogaciones que de alguna forma adjudicaban cosas, no sé si llamarla derechos o contratos o potestades a instituciones o a empresas, si la derogación no lo puede llevar al gobierno a incurrir en acciones legales de los damnificados, entre comillas, sean las universidades privadas o sean los que estaban empezando contratos con Antel para arrendar su infraestructura. Las universidades privadas no lo tengo tan claro. En el caso de lo de Antel, tengo entendido que lo que hacen es notificar que no van a renovar un contrato, que era como una potestad que no tenían. rompe nada. Exacto, ya les dicen, vos, esto se vencía a fin de año, ponele, no lo vamos a renovar. Para que lo tengan, para que ya lo sepan, digamos. Y creo que era una potestad que estaba establecida en el acuerdo, digamos, con la empresa privada. Sí. Pero en el otro caso no lo tengo tan claro, de si bien las universidades privadas cuestionaron la decisión, no había ninguna diciendo que iban a recurrir a algún tipo de vía administrativa o judicial para a raíz de otra cosa respecto al universo Ministerio de Educación y Cultura que sería interesante, más bien de ANEP, para ya que producimos al aire, invitar a alguien a conversar, porque la ANEP publicó o hizo, digamos, una hoja de ruta que incorpora muchas cosas del nuevo marco curricular, y etcétera, etcétera, que la vi muy bien comentada por distintos actores de la educación. Entonces me parece interesante que podamos traer a alguien del ecosistema educativo, que además tiene su propia lógica, y para los que estamos afuera es muy difícil de entender si no viene alguien a explicarte con mandarinas, digamos. Acá Francisco pone, porque no hemos hablado mucho con los de No Olviders, pero están del otro lado, está Francisco, está Elena. Y Francisco dice, hay un estigma con la privada y no es justo. Nos recibimos y tenemos que pagar todo igual que alguien que se recibió de la UELAR, menos el Fondo de Solidaridad. Me parece que todo esto está detrás del pensamiento de Maía. Bueno, no lo sabemos, se lo podríamos preguntar a Maía. Es verdad que hay como una discusión ahí más ideológica sobre el rol de la universidad privada y la universidad pública, y que hay ciertos matices en lo que piensan un bloque y otro, digamos. No sé si específicamente en este caso está vinculado a lo que plantea Francisco, pero es un lindo tema para discutir también. Sí. Por supuesto, esto pasa como con casi siempre y con cualquier gobierno. Alguien que cambia algo en educación o publica una intención de cambio, FENAPE se está encontrando en Twitter con unas imágenes muy bien producidas, tremendistas y demás. Pero a mí, más allá de eso, me interesaría mucho entender el porqué, no de la negativa de FENAPE, que también eventualmente, pero cuál es el objetivo, cuál es la mirada respecto a lo que hay que cambiar a la educación, porque mucho comentamos sobre los resultados y lo preocupante, pero no sabemos, digo yo y otros actores, bien, bueno, y entonces, ¿qué hay que cambiar, dónde y cómo se cambia? Sabemos sí que la educación es difícil de cambiar cosas. Sé que hay líos con el tema de cómo se eligen las horas, pero ¿dónde va cada cosa? Armar la constelación de universos, también la orgánica, digamos, institucional de la educación es compleja, entonces entender quién es quién y qué se pretende hacer y qué hay que hacer es interesante, por eso lo dejamos con un asterisco. Sí, ahí para conversar más adelante. Otra cosa de la semana pasada, digamos, es que en una entrevista con Jorge Valmeli en el programa Al Hueso, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que es quien lleva la inmensa mayoría de las causas vinculadas a los crímenes de la dictadura, digamos, fue bastante categórico, digamos, con su relación y vínculo laboral con el actual prosecretario de Presidencia y otrora fiscal de corte, Jorge Díaz. Dice una nota que consigna El País: el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad contó el duro momento que vivió cuando Jorge Díaz lo rebajó de su cargo. Me causó un problema muy grande de mi salud. Y en realidad lo preocupante es que de alguna forma detuvo investigaciones de corrupción en curso. Obviamente. Sí, es lo que dice que lo cambió de fiscalía, digamos, cuando asumió. Que incluso Jorge Díaz, antes de ser fiscal de corte, era juez de crimen organizado. Entonces estaba vinculada a estas investigaciones que estaba haciendo Percivale, o sea, sabía en qué andaba, y cuando asume lo lleva a una fiscalía de aduana, si no me equivoco, que dice Percivale, que de alguna forma él lo toma como una degradación, porque dice que para la fiscalía de aduana ni siquiera se precisa venia. Entonces siempre como que en el mundillo de fiscalía era como una fiscalía de segundo orden, y cuestiona un poco eso. También esto como que
pone sobre la mesa esto de que, bueno, Fiscalía, Jorge Díaz maneja a todo el mundo, no sé qué. Hay mucha gente que está caliente con Jorge Díaz, por decirlo de alguna forma, y es... Por distintas cosas. Exacto. Sí. Y no está alineado con lo que hizo Jorge Díaz como fiscal de corte. Pero más allá de eso, este caso puntual, que incluso además tuvo una repercusión parlamentaria, porque el senador blanco Javier García va a convocar a Percival a que explique un poco más en profundidad esto que dijo en la entrevista. Sí, dice, primero quiso recordar que en el año 2006 Tabaré Vázquez propuso su nombre para ser fiscal de corte, que por suerte los partidos tradicionales no dieron el apoyo y por eso no fue designado, porque no hubiera estado bueno. Eso es que no quería. Y ahí cuenta cuando lo cambia así Jorge Díaz de Fiscalía y dice: pasé de investigar crímenes de narcotráfico, lavado de activos y tema de corrupción a desarrollar una materia muy importante como es civil, pero para la que yo no estaba capacitado. Claro. Esto es un tema más de todos los temas del universo Jorge Díaz, digamos, que se han suscitado respecto a quiénes son los fiscales pro Jorge Díaz, digamos, y quiénes son los fiscales damnificados por Jorge Díaz, entre comillas. También en una semana en la que la nueva fiscal del caso Charles Carrera pidió imputarlo por nuevos delitos, y Charles Carrera de alguna forma se quejó, pidió recusar a la fiscal porque actuó muy rápido, aparentemente, y que era imposible analizar todo eso. Porque hace poco cambió de fiscal, digamos. Claro, caso. sí, era Silvia Porteiro, o es Silvia Porteiro, me mezclé. Era Silvia Porteiro y ahora es... Sandra Fleitas. Sandra Fleitas, correcto. Sí. Primero había pedido recusar a Silvia Porteiro, entre otras cosas, porque hacía mucho tiempo que estaba la investigación en curso. Ahora, por lo contrario, no, más allá de la ironía, todo el tema de fiscalía está muy en cuestión, y la fiscalía también ha salido a defenderse de cierta forma como institución en nombre de su presidente, William Rosa. Sí, ahí más que la fiscalía es la asociación de fiscales. La asociación de fiscales, perdón. Sí, es el sindicato, exacto. Sí. Que sí que... En general responden cuando llega algún ataque desde el mundo político, digamos, porque, bueno, entienden que hay ciertas intencionalidades en esos ataques. Recordemos que el caso Carrera es todo lo vinculado a el uso del hospital policial para atender a una persona que presuntamente fue herida de bala por un jefe de policía de Rocha. Digo presuntamente porque la justicia nunca dictaminó que así sea, pero como que la principal teoría del caso iba hacia allí. Esta persona quedó en silla de ruedas luego de recibir un balazo. En un episodio bastante... había una fiesta en una casa cercana a ella, se sintió un disparo, o sea, no está claro qué fue lo que sucedió, pero bueno, esta persona fue atendida durante muchos años en el hospital policial, que recordemos que solo se pueden atender personas vinculadas a la institución policial y al Ministerio del Interior, y en este caso él no revestía esa condición para ser atendido ahí. Hubo una resolución por la que se lo habilitó a ser atendido en ese lugar, y además se le pagó una cantidad de, no me acuerdo exactamente cuánto, en tickets de alimentación. Entonces lo que se cuestiona es como una especie de abuso de funciones de Charles Carrera por haber utilizado esos recursos para atender a esa persona. Sí, ahí hay algunos problemas también de presunta falsificación de documentación, porque de alguna forma para ingresarlo le ponen, entre comillas, un cargo de policial. De policial que no corresponde. Y después eso también saltó a que se atendían se había atendido su mujer, él mismo, fulano, mengano, sultano y perengano en el hospital policial, cuando aparentemente no corresponde, porque como lo bancan los policías, solo se atienden los policías. Pero bueno, sigue el baile. Una cosa que me llamó la atención, volviendo a lo de Ricardo Percivale, es que en una parte de la entrevista dice: me causó un problema muy grande en mi salud mental, en mi familia, fue muy grave y muy triste. Consultado por si sabe qué motivó a Jorge Díaz a tomar esta decisión, respondió: claro que lo sé, es clarísimo, es difícil decirlo, y negó que se tratara un tema de la carrera fiscal. Y ahí dice: había investigaciones en curso. Claro. Sí, genera una sospecha ahí que... Exacto. ¿Qué es lo que hace en realidad que Javier García lo llame? Porque si es un relajo de fiscales... Sí. No tiene sentido que se esté metiendo el Parlamento. Exactamente. También en la entrevista se defiende a la fiscalía de las acusaciones, primero de unos y ahora de otros, de operaciones políticas y de fiscales anti unos y pro otros. Sí. Pero bueno, es un tema que viene del nuevo proceso del Código Penal,
en el que los fiscales tienen otro rol que antes no tenían y pasan a ser un actor preponderante con nombre y apellido, sus caras en los medios y demás. Y bueno, provoca todas estas situaciones de personajes de la justicia de los que antes no sabíamos mucho ni quiénes eran ni qué Exacto, hacían, ¿no? sí. Este cambio de régimen en el que la Fiscalía tiene mucho más protagonismo en la investigación ha hecho que se ponga un poco el foco en ese organismo. Y una última, ya que estamos hablando de Fiscalía, la semana pasada se confirmó también la condena al exintendente de Soriano, Agustín Bascú, que había sido también, en este caso, por el sistema anterior, que no, en los que los jueces eran los que investigaban, digamos, y no los fiscales. Ahora quedó un poco en el olvido, pero en su momento fue un caso bastante sonado. Sí. Se lo acusaba al intendente que fue un sucesor de Besosi en Soriano, de hacer que la intendencia le comprara combustible a sus estaciones. O sea, él era dueño de algunas estaciones a través de una sociedad y a través del sistema que tiene las compras públicas a las estaciones, él hacía que se le comprara más a sus estaciones, que aumentaron las ventas durante el tiempo en el que él era intendente. Y bueno, entonces la semana pasada se lo condenó a 12 meses de libertad a prueba por el delito de conjunción de interés privado y público de un caso que era del año 2017. Ahí tenemos lo que puede llegar a demorar lo de Guillermo Besosi. Exactamente. Por la duda. Exactamente. En este caso, es verdad que el nuevo sistema, una de las cosas que buscaba era que haya menos gente sin condena durante mucho tiempo, pero seguro que va a llevar varios años la decisión de fondo, digamos, del caso Besosi. Pero esto, ya les decía, esto era de 2017, estamos en 2025. Claramente puede haber... pasó mucho tiempo, incluso puede pasar que Besosi termine su periodo como intendente. Atendiendo en un gazebo en la plaza. Bueno, eso también se va a tener que resolver de alguna forma, pero puede suceder que termine su periodo y que todavía no tenga una condena. Sí, lo hablamos varias veces, esas cosas que... creo que no es raro que estuviera previsto, porque uno nunca se imagina que puede pasar, ¿no? Exactamente, es increíble, pero bueno, así funciona un poco la justicia en este país. Ahora vamos a cambiar un poco el foco de la conversación, porque ha llegado a este recinto, aunque no me está viendo en este momento, el señor Jaime Saavedra. Jaime Saavedra, presidente del INISA. Para mí es un tipo muy interesante y que le ha dedicado gran parte de su vida profesional al trabajo en cárceles, así que de eso vamos a conversar con él. Ingresa Bienvenido, en el estudio, Jaime. en este momento, adelante. Pasar más. Pasá para acá nomás. Estamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sentate por acá. Esto, no sé si ya habías tenido alguna experiencia en streaming ya en este tipo de formato, que ya no hay cortes acá, entramos en vivo, es distinto. Creo que alguna tuve, sí. No estoy seguro. Bueno, bien, Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Jaime Saavedra, como les decía Santi, es el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, con amplia experiencia en temas carcelarios, sobre todo. Estuviste un tiempo trabajando en Argentina, ahora en el último tiempo, ¿no? Es verdad, estoy trabajando en Argentina desde el 2017. ¿Te animás a acercarte un poquito más al micro? Ahí va. ¿Lo corro? Sí, correcto. Desde el 2017 estuve como docente de la Escuela de Formación del Servicio Penitenciario Bonaerense. Después estuve trabajando en la Universidad Nacional de Catamarca. Y del 2021 estuve trabajando hasta ahora, yendo y viniendo, digamos. Acá habías tenido algunas experiencias también trabajando en la Dirección Nacional del Liberado, en el Ministerio del Interior, ¿no? Estuve primero como director general del patronato, después fui subdirector nacional de cárceles, y después estuve un tiempo trabajando como adscripto al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y después en el 2018 volví a lo que ya era la DINARI en ese entonces. Claro. Jaime, ¿con qué INISA te encontraste, digamos, cuando asumiste ahora? Recordemos, para los que no lo tienen tan claro, INISA es donde cumplen sus penas los menores que cometieron delitos. Yo me quedé gratamente sorprendido. Yo me encontré con una institución estable. Primero, tengo que decir esto, ahora que se completó la transición, porque ingresó el
el integrante de Ángel Facchinetti representando a la coalición republicana, hace pocos días felizmente. La transición fue ejemplar. Tuvimos una actitud de colaboración de Lucía Corbelo, de Rosario Pérez, que eran las integrantes del oficialismo, y de Andrea Venosa, que era la representante del Frente Amplio en el directorio de INISA. Tuvimos toda la información oportuna, muy cálidamente recibidos, nos dieron todas las comodidades como para hacer todo lo que teníamos que hacer previo a la asunción, y de los funcionarios y las funcionarias lo mismo. Así que eso fue... es el mejor modo de aterrizar. Uh-huh. Y tuve una grata sorpresa porque me encontré con una institución estable, con funcionarios muy calificados, muy comprometidos, con muchas ganas de trabajar, y que tienen una particularidad que casi te diría que ocurre solo en Uruguay, en las instituciones que tienen un componente asegurativo o de seguridad, digamos, que es que quieren mucho el INISA, tienen mucho sentido de pertenencia, y eso es un gran valor, es un gran capital. Así que una institución estabilizada, una institución con recursos, con infraestructura suficiente, con presupuesto suficiente y con cantidad de funcionarios, además de la calidad que yo estaba relatando, también suficiente. Así que esto ya lo he dicho y lo reitero, si fracaso, el culpable soy yo, digamos, ¿no? Jaime, para un jerarca público, para lo que estamos acostumbrados, es toda una novedad lo que estás diciendo. Que digas que tenés presupuesto, infraestructura y funcionarios suficientes y capacitados, es realmente una novedad. Por eso ¿cuál es la principal preocupación o cuál es la primer prioridad que tenés vos como presidente del INISA? De gestión, digamos. Hay un problemita que nosotros tenemos que atender, que es que la infraestructura que tiene el INISA, es decir, los centros de detención, que son 3, es una infraestructura que está deteriorada, y nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Es decir, no hemos logrado, por razones que desconozco, digamos, que estas condiciones favorables que yo digo que la institución tiene se refleje en la infraestructura que permita que los gurises y las gurisas que están bajo nuestra responsabilidad y que los funcionarios y las funcionarias que trabajan lo hagan en lugares adecuados. Esos 3 centros son Colonia Berro y ¿cuáles 2 más? Lo que era el Batallón 9 allá en Beloni, sí, y un centro que nosotros lo conocemos por Cufré, que queda ahí pegado al shopping, al nuevo centro. Nuevo centro, perfecto. Sí, y la verdad que ahí está la infraestructura está por distintas razones, en algún caso porque el diseño no fue el mejor y la ejecución no fue el mejor, en otro caso por la antigüedad, como es en los edificios de la Colonia Berro, no están en las mejores condiciones. Entonces hoy tenemos gurises que innecesariamente pasan frío o la pasan mal, y tenemos funcionarios que inadmisiblemente trabajan en condiciones que no son las adecuadas para nadie, y menos para este tipo de tarea tan compleja, tan espesa, tan árida por momentos, ¿no? Entonces, eso no puede ser que nosotros tengamos o gurises y gurisas pasando frío, o que se le llueve la celda cuando llueve mucho o llueve de costado. Y definitivamente no puede ser que nosotros tengamos funcionarios que cuando llueve mucho tengan que trabajar con el agua a nivel de los tobillos. No puede ser, definitivamente no puede ser. Y nosotros tenemos que rápidamente, si Dios quiere va a ser así a partir, estimo yo, que de julio, trabajando en todos los centros para que estas cosas se subsanen. No queremos edificios nuevos donde se gasten millonadas. Queremos arreglar lo que tenemos, que es modesto, pero dejarlo bien, dejarlo en condiciones, y que después de que lo arreglamos, lo cuidamos todo. Todo lo cuidamos. Porque ahí están los impuestos.
impuestos de los uruguayos, de ustedes, míos, de todos. Claro. Entonces tenemos que ser muy responsables de arreglar y de cuidar, como ocurre en la casa de uno, para que todos, dentro de las condiciones que supone una prisión, vivan del mejor modo posible la gurizada que está bajo nuestra responsabilidad y trabajen del mejor modo posible los funcionarios y funcionarias que trabajan. Jaime, decías recién que... bueno, ese es el principal desafío. Y el segundo es el tema que es un poco más difícil de entender, pero le va la vida al Uruguay, que es el tema de la carrera administrativa. Nosotros tenemos que, en el INISA, como sucede en otros organismos del Estado, es el reino de la discrecionalidad. Entonces asume Jaimito. Si yo hubiera querido, a partir del 1 de abril, cuando asumí, hubiera definido 187 encargaturas. Eso es muy importante porque defino a vos como encargado y tenés cierta remuneración y sale el compañero o la compañera que estaba y con la disminución. Eso no puede ser. Es una gran tentación para el gestor porque da mucho poder, pero es una gigantesca trampa que después nos termina comiendo a todos. Y bueno, se generan problemas varios. Entonces, y además no hay ningún misterio para resolver eso. Entonces, ya si Dios quiere, a partir de esta semana va a quedar constituido un equipo con representantes liderado por el directorio del INISA, con representantes del directorio del INISA, más un representante del sindicato, para tener pronta la carrera administrativa a diciembre y que esa carrera administrativa pueda ponerse en funcionamiento, sin que eso suponga, esto es otra cosa importante, más gastos para el INISA. Es decir, con la plata que tenemos, nosotros tenemos que resolver todas las cosas que queremos resolver. Mencionaba recién las dos prioridades principales de alguna forma, pero no mencionaste ninguna que tenga directamente vinculación con, la rehabilitación de los menores que están ahí internados. ¿Cuál es la situación hoy del INISA? ¿Cómo está funcionando? O sea, ¿está logrando reinsertar a los adolescentes en la sociedad? ¿Hay algún tipo de indicador que permita evaluar eso? Sí. El INISA, entre otras cosas, tiene un observatorio muy, pero muy bueno que da cuenta de todo lo que el INISA hace, lo que los educadores hacen, lo que los trabajadores de seguridad hacen, lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen. Y nosotros tenemos, yo creo que en parte derivado de esta infraestructura que no nos está ayudando, algunos deberes respecto del tema de la educación, del tema del trabajo, del tema de la vinculación familiar, del tema del tratamiento para el consumo problemático, que tenemos que atender. Y en eso estamos. No hay mucho misterio tampoco, y tenemos organismos de contralor que nos señalan con toda claridad dónde estamos haciendo las cosas mal. Y ahí lo mismo que te decía en el punto anterior. Ya tuvimos la primera reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en sus informes nos marca claramente cuáles son los deberes que tenemos. Y vamos a reunir una vez por mes y nos van a dar una listita de deberes. Y la listita de deberes nosotros la tenemos que al mes siguiente y decir, avance acá y avance acá. Y que llegar. Los deberes que son, por ejemplo, en el caso de Jaime está con muchas horas de encierro, hay que llevarlo más al ciclo básico, perfecto. O sea, es caso a caso, digamos. Esa es otra gran, si me permiten decirlo ahora, otra gran novedad. Si nosotros vamos a ir a un modelo de gestión caso a caso, es decir, porque acá tampoco hay mucho misterio. Es decir, nosotros tenemos en total 800 pibes. Entre pibes y pibas, entre medidas alternativas y privado de libertad. Mitad y mitad más o menos. Tenemos la tercera parte de lo que debe tener el seminario. O sea que, digamos, nosotros tenemos que armar un paquetito para Jaimito. Entra Jaimito, esta es la situación, dónde está y a dónde queremos que llegue. Claro. En el tiempo que va a estar bajo nuestra responsabilidad. Claro. Y no podemos perder. Entonces yo tengo que apretar un botón y decir, bueno, porque esto es
finalmente es muy, en términos prácticos, muy sencillo. Jaimito tenía que volver al liceo, bueno, ¿qué hicimos en términos prácticos para volver al liceo? Jaimito tenía que vincularse con su familia, ¿qué hicimos en términos prácticos para que Jaimito vuelva a su familia? Jaimito va a salir de libertad en un año, bueno, ¿qué mochilita le vamos a dar para ayudar? Y así con todo. Una respuesta por cada caso, porque en estos ámbitos, en el ámbito de la educación y la inclusión social, la personalización es fundamental. Es decir, yo tengo que personalizar, tengo que querer y tengo que saber exactamente qué es lo que yo te quiero proponer. Después vos tenés que poner de tu parte, que es lo que yo siempre le digo a los gurises y a los gurises. Ustedes pórtense bien. El gran plan es que ustedes se porten bien, porque no están acá de casualidad. Es decir, bandidearon y están acá. Si vos haces las cosas bien, hay una institución y un país que te va a ayudar. Pero si vos seguís haciendo las cosas mal, vas a terminar en Chechenia, no cabe duda, ¿no? Porque vos no cabe duda, ellos a los 14, 15 años ya tienen clarísimo en su corazón y en su cabeza de que haciendo las cosas mal terminan en Chechenia. Porque vos a los 13, 14 años tenés que estar persiguiendo novias o novios, perdiendo el tiempo, estudiando, o buscando, laborando, jugando al fútbol, lo que sea. Pero no tenés que estar en cana. Esa no es la vida del adolescente. Llegaste acá porque estás haciendo las cosas mal. Entonces, portate bien y te acompañamos todos. Jaime, pero portate bien. En ese mismo sentido, me imagino que además el universo de gurises y gurisas que hay es bien variopinto, pero debe haber seguro, ojalá una menería, muchos de ellos que empezaron su vida perdiendo 1000-0 y que vivieron en un contexto de violencia casi todos los días de su vida y que quizás agarraron un fierro de muy chiquitos y que cometieron algún crimen fulero de verdad. ¿Existe el caso perdido? Sí, bueno, eso es otra cosa que yo estoy diciendo todos los días. Sí, esto es así. Nosotros tenemos un grupito muy reducido, pero real, de gurises que han cometido crímenes espantosos que no tienen perdón de Dios y que, si yo los cuento, han arruinado la vida de familia. Además, se han arruinado ellos, ¿no? Pero han arruinado la vida de familia, de compatriotas que se levantan todos los días llorando porque sufrieron las acciones de algunos de los gurises que están con nosotros. Entonces, a edad muy temprana. Entonces, ahí la verdad que el pronóstico, en algunos casos, el pronóstico es reservado, ¿no? Entonces, claro, las medidas que nosotros podemos tener son muy pocas. Tienen que ver con asegurar bien para que no sigan haciendo daño y asegurar bien para que no se hagan daño a sí mismos porque están bajo nuestra responsabilidad. Pero el pronóstico es muy incierto, ¿no? Si vos a los 15 años sos un triple homicida, digamos, que yo mentiría si dijera que imagino el mejor futuro para ti. Dios quiera, no hay cosa que yo desee más en mi corazón que todo el mundo tenga su lugarcito en la patria. Nada, pero hoy yo no puedo decir eso. Nosotros tenemos algunas situaciones que son bien complicadas, pero son la minoría, ¿no? Es decir, el 9 de cada 10, y esto pasa ha sido mi experiencia en adulto, 9 de cada 10 son almas en pena y han sufrido la vida más que vivirla. Pero después tenemos ese otro grupito que no está. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Existe algún tipo de acompañamiento una vez que el menor deja el instituto? O sea, porque uno le puede dar todas las herramientas posibles cuando está dentro del amparo del INISA, digamos, pero una vez que está fuera, ¿hay algún tipo de acompañamiento para ver cómo se cumple ese proceso de reinserción? Sí, el Uruguay, ahí hay mucho mito. El Uruguay está lleno, voy a decir para mí, el Uruguay está lleno de oportunidades para el que quiera hacer las cosas bien. Para los gurises con los que nosotros trabajamos y su familia que han tenido muchas adversidades, digamos, desde muy temprana edad, el problema que el Uruguay tiene es que los servicios del Estado y la comunidad están desorganizados, pero eso se puede resolver fácilmente. Tampoco es tanto misterio. Me dice que hay mucha tontería respecto de eso. Vos tenés el INJU, tenés el MIDE, tenés programas en el Ministerio de Trabajo, tenés programas en INEFOP, tenés programas en las intendencias, tenés programas en los barrios. Esa es la verdad del Uruguay. A veces lo que pasa es que no coordinamos bien entre nosotros, pero básicamente porque somos haraganes y somos muy verseros los uruguayos. Porque cuando empezamos con todo el tema de la coordinación institucional y seguimiento, muchas veces levantar un teléfono.
¿viste? Levantaron el teléfono. Y después que levantaste el teléfono o fuiste ahora, yo vengo ahora de la Junta, de reunirme con la gente, con Gabriel Rossi y la Junta Nacional de Drogas. Y ya en la semana que viene nos ponemos a trabajar. Y en el fondo, con coordinación interinstitucional, le poner inicia la gran 7. Yo le pedí un teléfono, una cita a Gabriel, fuimos y arreglamos para la semana que viene y ahí vamos a empezar a trabajar. Nos irá mejor, nos irá peor, bueno, eso es otra historia. Pero están todas las oportunidades a la vuelta de la esquina. Pasa que no se hace. Mira, una cosa increíble que pasó el otro día. Nos fue a visitar la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y su equipo, y fue el directorio de UTE a la Colonia de Berro. Y era la primera vez que una ministra iba a la Colonia de Berro, una primera vez que el directorio de UTE iba a la Colonia de Berro. Eso no puede ser. Ahora ya el 17 va a ir la ministra de Vivienda, y así con todo. Ella el otro día fui al Palacio, no me acuerdo por qué, me encontré me crucé con Gabriel Cuña, que es un diputado de la oposición, y después le digo, organizar a la gente de la coalición republicana que nos vayan a visitar. Hay que airear eso. Todo el mundo tiene que airear y todo el mundo va, se sensibiliza, le cambia la cabeza, y todo el mundo colabora. Entonces, y aparecen oportunidades. Las oportunidades son infinitas. Otra cosa, y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente, nosotros tenemos que hacer, el mensaje que hay que transmitirle a la gurizada es que haga las cosas bien. Las oportunidades están y nosotros las vamos a dar y las vamos a organizar y vamos a armar la mochilita del mejor modo posible, pero vos tenés que poner lo tuyo, claro. Pero no porque estés en cana o estés en medidas alternativas, porque así es la vida. A vos te pasa lo mismo, a él también y a mí también. Es decir, hacer la cosa bien, te va bien. Hacer la cosa mal y la vida se encarga de darte un garrotazo, ¿viste? Jaime, sé que no es tu rol en la gestión, pero obviamente relatas una realidad que tiene que ver específicamente con INISA, pero mucho se habla en Uruguay, sobre todo en términos de diagnóstico, no mucho hablando de soluciones posibles, de la situación del sistema carcelario, de mayores, digamos, en su totalidad. ¿Cómo lo ves el sistema carcelario y qué crees que tiene que hacer Uruguay para dejar de tener los números preocupantes que tenemos de hacinamiento, de ¿cómo se dice? De reincidencia y un largo etcétera más, incluso porque muchos de ellos se ven reflejados en la gente en situación de calle? Bueno, si yo no... A ver, no quiero opinar mucho tampoco porque ahora estoy en otro ámbito, no quiero, pero digamos, lo que yo quiero transmitir, miren lo que pasa en el INISA. Nosotros, el INISA, ¿no? Sí, pasó la administración del Frente Amplio, la administración de la coalición republicana, ahora volvió el Frente Amplio. Y hubo un proceso silencioso, consolidado y virtuoso de apostar más a las medidas alternativas que a la medida de la privación de libertad, que siempre es un bichito complicado, ¿no? Sin grandes aspavientos, nadie se entera. El otro día estuvo de visita Juan Miguel Petit, allá en el INISA, y me decía Juan Miguel, vamos a organizar una actividad en conjunto porque yo esta situación no la sabía, ¿no? El comisionado no sabía que estaba esto, es poco conocido. Y bueno, yo creo que algo así, yo aconsejaría hacer algo así en adultos. No podemos tener 16.000 personas, 16.500 presos, no podemos. Entonces, me parece que tenemos que recorrer un camino parecido al del INISA en ese sentido. Y el otro aspecto que yo señalé, que es como un gran debe también ahí no de esta administración que recién empezaron, digamos, es un gran debe en cárcel, es el tema de generar esa mística y ese nivel de compromiso que tienen los funcionarios del INISA. Es decir, gente que quiera la institución, no gente que esté enojada. Si vos venís a trabajar acá y estás peleado con todos acá y peleado con todas, entonces va a ser un lío. Si no te gusta venir, estás enojado, estás pensando cómo faltar, no sé qué, el pronóstico es... Entonces me parece que hay que hacer empezar un camino, digamos, de calificación, de generar mística, de generar identidad, pero no quiero entrar tampoco mucho en detalle. Bien, pero eso que planteás
del aumento de las medidas alternativas es como hay cierto consenso de que es una medida mejor, sobre todo para determinados delitos, frente a la privación de libertad. ¿Hay algún tipo de indicador o digamos que refleje que, por ejemplo, que los que van por medidas alternativas tienen una menor reincidencia o algo? ¿En el INISA se refleja eso? Sí, claramente. Uh-huh. Porque además, digamos, la educación presupone la libertad. Eso es lo que explica la diferencia. Yo educo en un marco de libertad, si te doy la chance de elegir, ¿no? Uh-huh. Si te doy la chance de elegir. Entonces, si te doy la chance de elegir, si vos podés contrastar con otros, escuchar opiniones y pasar todo por tu corazón y por tu cabeza y después decidir, ahí estamos, digamos, en el marco de un campo pedagógico que te permite a vos crecer como persona. Entonces, eso siempre trae mejores resultados. De los lugares en los que la educación con sus modales se retira, ingresa la represión con los suyos. Y esa es otra película, no sé si me explico. Entonces, las diferencias son abismales. Uh-huh. Las diferencias son abismales. Ahora, esto, digamos, también a mí me preocupa siempre ser muy realista en este sentido. Estamos hablando de delitos absolutamente menores. Si me robó 2 cajones de rabanito en Salto, no tiene sentido que venga. Gasto más plata en traerlo en la camioneta hasta Liniza que lo que salieron los rabanitos. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero hay otros casos que sí. Hay otros casos que sí. Y sí, que nosotros lamentablemente no tenemos más remedio de que estén privados de su libertad y que no hagan más daño y que no se dañen a sí mismos. Y eso es doloroso, pero es cierto, porque, y hay que decirlo con toda la letra, porque son gurises a los que vos no quisieras tener ni de vecino ni de novio de tu hija. Entonces no podemos ser hipócritas. Es un grupo reducido, está la privación de libertad. Todo el resto lo conversamos. En otra sorpresa para mí, que es una cosa muy linda para el Uruguay, que es que nosotros tenemos en adolescentes jueces penales especializados en adolescencia y que recorren mucho y conocen a los gurises y conocen a su familia y quieren colaborar con nosotros, están en permanente contacto. Eso es tremendamente potente y por cierto que no se vive en adulto, ¿no? Claro. Que las dificultades por un tema de escala, digamos. Uh-huh. No, pero hablas mucho de un ecosistema que se generó virtuoso de varios actores en torno al universo de los adolescentes en conflicto con la ley, digamos, que no vemos o no vemos tanto círculo virtuoso, que no quiere decir que no los haya en cuanto a los privados de libertad mayores. Y eso cuánto tiene que ver con los problemas de seguridad que tenemos. Lamentablemente el sistema político ha decidido de distintos colores que no digo la única, pero la mayoría de las respuestas tengan que ver con la represión o con la severidad de las penas y no mucho más. O proporcionalmente no mucho más. Pero poco se habla de lo otro, ¿no? De lo que no es represión y lo que no es severidad en las penas. ¿Qué herramientas tiene un centro de privación de libertad, sea de mayores o de menores, además de tratar de educar para generar círculos virtuosos de humanos que se reconozcan humanos y pertenecientes a una sociedad, digamos? Y yo creo que el Uruguay las tiene todas, ¿sí? Yo sinceramente lo digo, pero me incluyo en primer lugar. Los problemas en los que estamos metidos es por ineficiencias nuestras. Nosotros tenemos una extraordinaria institucionalidad en términos de enseñanza, en términos de trabajo, en términos de sistema democrático, ni qué decirlo. No tenemos problemas de escala porque somos pocos, no tenemos problemas geográficos porque es un clima relativamente estable. Es decir, no tenemos, podemos llegar a cualquier punto. Tenemos un país hiperconectado, digamos. Entonces, de verdad, el fracaso lo explica nuestra ineficiencia.
nuestra ineficiencia. ¿Cómo puede ser que un país que tiene, no soy experto agropecuario ni nada, pero digo lo que yo tengo escuchado y me rebota en la cabeza y en el corazón hace años, cómo puede ser un país que tiene le sigue la pista a todas las vaquitas que tiene y que nosotros no podemos seguirle la pista a los pibes y a las pibas que trabajan con nosotros, que viven con nosotros? ¿Cómo puede ser? Si vos me decís, no tenemos escuela, yo me ha tocado, agradezco al cielo, agradezco a Dios, recorrer el país, conozco todo el Uruguay, conozco los pueblitos más chicos, los pueblitos más, lo conozco todo. No hay lugar donde no haya una escuela, no hay lugar donde no haya un auto, no hay lugar donde no haya una iglesia, no hay lugar donde no haya una organización gremial o de empresarial o de sindical o lo que... Tenemos todo, la verdad. Si les hago a todos los periodistas que vienen a hablar conmigo, les hago la invitación. Hagan un día un programa en la colonia Berro. Yo les resuelvo todos los problemas técnicos que ustedes tengan, hagan el streaming allá en la colonia Berro. Tenemos infinitas posibilidades de trabajo, de educación, para que se instalen empresas, para que se instalen las ONG, las religiones todas, los sindicatos. Tenemos todo. Ahí hay que invitar, hay que abrir las puertas y que la gente viene. Y la sorpresa, a mí esto me ha pasado siempre, y ahora con Elisa me está pasando lo mismo, es que todo el mundo va y colabora y dice, sí, me sumo. Nosotros ahora tenemos, si Dios quiere, el lunes ya nuestro primer convenio con la UNRWA para hacer trabajo de capacitación y de empleo en Colonia Berro, pero también ya con la gente de la Federación de la Bahía a hacer lo mismo. La gente de la Cámara de la Construcción enseguida se contactó conmigo a propósito de los testigos de Jehová, la Iglesia Católica, Zona América, todo el mundo dispuesto a colaborar. Entonces, bueno. Hay que en realidad se trata de eso, que si vos te lo pones a pensar, es lo mismo que nos pasó a nosotros. Vos somos hijos de las oportunidades, una familia que te crió, que te acompañó, que seguramente pasó dificultades, algunas muy severas, qué sé yo, pero estaba ahí acompañándote. Y después el colegio, la escuela, el liceo, los amigos, siempre hay gente que te va abriendo las puertas. Entonces, bueno, que eso le llegue, que eso le llegue a todos. Y yo creo que es posible, además de necesario y conveniente, es posible y posible rápidamente. Jaime, te saco un poco de lo que veníamos hablando para preguntarte por una nota que sale hoy en el diario El Observador respecto a menores extranjeros internados en el INISA, sobre todo provenientes de Brasil. Estamos hablando de 7 menores. Un poco, ¿cuál es la situación de estos menores y qué nos dice sobre el mundo del delito, digamos, en Uruguay? ¿Por qué están ahí? Eso es impactante, ¿no? Porque viste que la cantidad, yo lo conversaba con la gurisa del Observador el otro día, con Carolina, 7 no son nada, ¿no? Pero para mí es un signo de los tiempos, del desaguisado en el que estamos metidos, ¿viste? Que algún día tenemos que sacarte el problemita de arriba de la mesa, ¿viste? Como cuando tenés un problemita personal y no lo querés enfrentar, y algún día decís, che, esto me lo tengo que sacar arriba. Algo así tenemos que hacer con estos temas, ¿viste? Porque tenemos algunos gurises que son como desheredados de la tierra, que salieron de la nada. Entonces vienen de otro país, delinquen, algunos delitos son muy complicados, reconstruir la información de esos gurises es muy complicado, y vos decís, pero ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo puede ser que yo tenga un chiquilín de 15 años, 16 años internado en otro país, que no se sabe nada, participaron en situaciones bien embromadas? Y la verdad que te pone la piel de gallina. Yo me imagino a alguno de mis hijos en una situación así y se me pone la piel de gallina, ¿viste? Es horrible, pero bueno, es el desafío de esto, ¿viste? De que todos de una vez por todas nos tenemos que
poner a construir un Uruguay distinto, ¿viste? Que cada uno tenga su rinconcito. No es tan difícil tampoco porque no precisamos tanto para más o menos ser felices, ¿viste? Jaime, muchísimas gracias, Gracias, por Jaime. habernos acompañado. Un gusto estar acá, en bueno, De un No gusto, Olvidar. a las órdenes, la verdad. Aprovechamos ya hermoso que- lugar. Queda la invitación hecha así para... que lo mencionó, que la semana que viene Gabriel Rossi, así que Ah, casualidad, sí, sí. Justo que me casualidad. ayude. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias, Jaime. Un placer, querido. Acá nomás No, te no, levantás bueno, como y si te tal vas, cosa. sí, como si nada. Así que, Y me aclaran como a los viejos. no, pero es que le pasa a casi todo. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, querido. A las órdenes. Bueno, bien, ahí pasaba Jaime Saavedra, presidente del INISA. Quedan como varias puntas ahí para seguir charlando, pero también es verdad que en el último tiempo el INISA ha salido como un poco del foco. Tuvimos Sí. a partir del debate aquel de la baja de la edad de imputabilidad, Sí. un foco muy fuerte en todo lo que tenía que ver con los menores infractores. Eso estuvo en la agenda pública durante mucho tiempo y después se fue corriendo del foco al menos. Y también es verdad que, como decía Jaime, el INISA ha tenido una apuesta por las medidas alternativas que hace que la cantidad de población privada de libertad hoy sea bastante menor a la que era hace algunos años. Incluso, ahí está, incluso eso, estadísticamente los números han ido mejorando. Obviamente, yo no sé los números de reincidencia y demás vinculados a los jóvenes, pero me imagino, como casi todas las cosas que tienen que ver con las políticas públicas, que cuanto más joven se ataca con una política pública, una problemática, más eficiente es. Sí. El otro día lo escuchaba en otra entrevista a Jaime decir que el dato que le faltaba vinculado a la reincidencia era si los menores después cometían delitos como mayores. O sea, que hoy en día no hay ningún tipo de registro que siga la haga el trayectoria, tracking, digamos, de si un menor es privado de libertad en el INISA y luego comete un delito siendo mayor y cae preso, no queda el registro de la reincidencia, digamos, porque al ser como dos instituciones separadas, no está ese registro. A mí me parece sumamente novedoso, lo había escuchado en otra entrevista, pero más allá de que lo dijo acá, no es común ver en un jerarca público que dice con lo que tengo Exacto. sale para adelante. Exacto. Y que si no funciona va a ser culpa mía. Exactamente. Incluso decir, tuvimos una transición ejemplar, no faltó nada. En alguna vez, porque hubo también problemas en inicia la gestión pasada, sobre todo de un directorio medio enfrentado. Sí, problemas incluso de los personales, directores de del la oficialismo, coalición. digamos. Sí. Ujú. Pero Jaime además es reconocido en todo el sistema político como un profesional que le ha dedicado la vida a esto, súper reconocido, y que lo hace además de un lugar no solo técnico, no solo profesional, obviamente también es un cargo político, claro. no hay misterio. Un tipo que le pone el corazón Sin duda. y eso, y que habla de la importancia de ponerle corazón a las cosas. No, y otra de las cosas que decía que también lo tenemos como muy normalizado, que es el tema de llegar a un lugar y designar todos los nuevos cargos altos, digamos, ¿no? Todas las encargaturas de alguna forma, que eso también complica un poco la continuidad de políticas y de que las cosas tengan resultados exitosos en el largo plazo si vos estás cambiando todo el tiempo la gente que lo tiene que ejecutar, digamos. Sí. Entonces, eso pasa en muchos lugares del Estado, que cuando cambia un gobierno, y no solo cuando cambia un gobierno de color partidario, incluso cuando hay una continuidad de partido, pero llegan otras personas a los directorios, hay cambios en muchos niveles de ese organismo. Y eso claramente atenta contra la ejecución de políticas de largo plazo. Sí, no, pero más pasa, creo que tiene mucho que ver con el jerarca que cree tener o quiere tener carrera política. Porque está muy vinculado a eso. Yo he estado en organismos en los que la discursiva es así. No, bueno, tendríamos que haber llegado y tal cosa. Y está vinculado Claro. a la carrera política, no al éxito de tal organismo. Por eso sorprende también que llegue, digamos, los funcionarios son buenos, están capacitados, la infraestructura, hay que arreglar algunas cosas, pero sale para adelante, tenemos buen presupuesto y la gente que labura es buena, el directorio anterior también. No es lo común. No es lo común. Y una cosa que ahora pensando también está vinculado, que pasó en esta administración que no había pasado en anteriores, es que en el Ministerio del Interior hubo continuidad en varios lugares. También. Desde la cabeza de la Policía Nacional, a Zambulla, que es el director nacional de la Policía. O sea, de los tres principales jerarcas de la policía, dos se mantuvieron en el puesto, a Zambulla y Efraín Abreu, y además, obviamente, la continuidad que fue bastante más comentada de Diego Sanjurjo, como en un rol también dentro del Ministerio del Interior. Obviamente que eso tampoco asegura ningún tipo de éxito ni de que las cosas van a funcionar, pero sí, al menos es
algo distinto a lo que incluso Sanjurjo se lo pidió de alguna forma a Carlos Negro cuando le pidió que continuara. Le dijo que hiciera la menor cantidad de cambios posibles en las jerarquías para que no sucediera, ¿no? Como que en algunos puntos ciertas políticas continuaran y con la misma gente. Y además el INISA es un rara avis en todos los otros institutos o incluso estadísticas de la seguridad del Uruguay, o sea, desde los delitos hasta la reinserción, un largo etcétera más, en una población además que es no lo quiero decir en términos livianos, pero es el nuevo gran interés del peor enemigo que tenemos, que es el narcotráfico, ¿no? Los gurises jóvenes que viven en situaciones de contexto crítico, en los que es más eficiente pasar una tiza de base por 2 lucas, vamos a decirlo así, para comprarse unos champiñones buenos o lo que sea que fuere, que ir al liceo, un largo etcétera más. Entonces, estas cosas son importantes, ¿verdad? Cuando vivimos escuchando cosas, malas noticias y cosas que funcionan mal y organismos que no puede ser lo que escuchaste, que tal cosa, acá hay una parte del Estado de la cual está bueno sentirse orgulloso y que trabaja con la sociedad civil en su conjunto. No la ONG que es amigo de tal o cual o fulano, mengano, no. Habló de religiones, habló de cámaras empresariales, de sindicatos. Así que la verdad es de las cosas que por lo menos uno se queda contento. De todo un poco, sí. Bueno, Santiago Gutiérrez, hemos llegado al final de un nuevo programa. No, ya escuchas. Sí, empecé a ver movimientos, ruidos ahí atrás, no entendía qué estaba sucediendo, así que le vamos a dar paso a las están muy apretados ahí y se empiezan a poner nerviosos. Se ve que sí, hay mucha gente hoy en ese lado de la oficina. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Me alegro, una silla, vale, Zulka. Ah, claro. Claro, porque sí, estamos complicados de sillas. Como verán, cada vez somos menos. Sí. Está complicado el tema de recursos humanos. Como que entramos y no les dimos ni bola, estamos en la No, sí, si quieren, de ellos, sí. Si quieren nos vamos. Y nos vamos. ¿Cómo estás? ¿Qué lacia que estás? Estoy lacio, sí. En realidad mi pelo es así, lo que pasa es que como lo tengo muy largo, a veces lo tengo mojado. Claro. Ok, ¿y te gusta? Es difícil de manipular, me estoy empezando a cansar un poco. ¿Estás muy La Calle Pou en sus comienzos o no? ¿En sus comienzos? Sí. Che, me gustó. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué han hecho de bueno? De bueno. ¿Y de malo? Yo hoy entrené y eso ya para mí es mucho, Bien, como un lograzo. Sí. Yo me desperté, me levanté. Hoy Amanece que era un poco, digamos. 1-0 Camps. Literal. Perfecto. Bien, le ganaste al lunes de alguna forma. ¿A qué hora amaneciste? A las 9 de la mañana. Bueno, bastante. ¿Por qué tan bien. temprano? Estoy con apagón en casa desde ayer a las 9 de la noche. No. Se quemó toda la línea. UTE no contesta. Los ricos también tienen problemas, Pero ¿no? pará. ¡Ey! Que haga todo el cuento porque se pone mejor. No, yo llego así, ojerosa, triste, porque no pude cargar el celular, tengo el reloj con 10%. Porque tenés todo local. Pará, pero llego y es re triste porque mi casa está domotizada, entonces no puedo ni qué? domotizada, no puedo subir la persiana. ¿En español? No, está todo. Y Alexa hace todo. Claro. Está con Alexa. No, o sea, tengo home y ahí lo controlo. ¡Ay, Dios, te odio! La odio. No la odies, vos. Sí. Pero vos me envidias por todo, porque cojo, porque soy feliz al final. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Está mal en la cabeza? ¿Qué te pasa? No. Pará. Pasta en la cabeza. Qué enfermo. Pero que entonces no pudiste hacer nada. No, nada. Me tuve que cambiar a oscuras. Encima hace frío porque mi casa está helada. No hay presión. ¡Para! Tuve que cambiar a oscuras. No hay presión de agua porque está la bomba controlada. Todo, no hay nada. No pude tomar mate, no pude tomar café. Decí que por suerte tenía unos pancakes ahí. ¿Qué? No. Vos me das cringe cantando Cris Morena pensando que te va a contratar. Ridícula. O sea, cualquier cosa que le digan va a volver peor, no le digas nada. Sí, no te metas conmigo y menos de mañana. Fede, ¿vos todo bien? Estás muy lindo, te cortaste el pelo. Está muy lindo. Bien, cortito, claro. Vale, ¿vos fuiste al cumpleaños de Fede? No pude. Sí. ¿Vos fuiste? Bueno, yo siento que fui al cumpleaños de Fede. ¿Quién fue? ¿Vos no fuiste? Yo me encontré con gente de esta oficina en la noche del sábado.
¿En dónde? ¿Dónde salieron? No se dice. Yo En no un sé antro. si, pará, pero lo que no entiendo es si no se ¿Peor? dice porque dijimos antro o no se dice porque les da vergüenza haber ido, que no, creo. No, no. Ah, ¿Y vos con quién fuiste? Con amigos. ¿Quiénes estaban todos? Está devaluadísimo. Ellos. No. Había, de los que veo acá, solo 3 personas. A ver, empieza con B, corta. Pero todos tenían algo para decir. Sí. Ah, ya sé. Sí. No conoce, vale. No sé de lo que me estás hablando. No. No conoce nada. Ah, ¿vos estás en la electro? Ahora, desde este año. No, estoy en mitad. O sea, el programa que haya... ¿Qué significa? Es bisexual ella. No, igual no. Estoy para el plan que haya. Y últimamente el cachengue Fiesta no hay fiestas buenas de cachengue. Sí, no, vivimos la época de la electrónica totalmente. Sí, totalmente. Sí, es que es donde está todo el mundo ahora. Por eso... ¿No? Para mí sí. Sí, claramente. Eso Se volvió... Sí, ahí Volví sí mi no te negra veo. para... No, nunca fui a una fiesta electrónica. ¿No te jotea? No me jotea, no. No, obvio que no. A vos tampoco. A Santi Gutiérrez no le jotea volver Yo negra. he ido muy pocas veces. Tengo un amigo, muy amigo, que es muy de la electro. Y el día de su cumpleaños, siempre festeja su cumpleaños en la electro y me siento... Están hablando de cosas tengo distintas. que ir. ¿Y vas? ¿Estamos hablando de cosas distintas? Sí. Sí. Hablamos de volver mi negra. Volvé mi negra. No soy... Digo, soy de la época del Cluyo. Ahí sí Claro. era asociado. Ahora no. Ya Bien. me pasó... Fuera de las canchas. Voy una vez cada tanto cuando salimos a algún lado. Vamos. Fui el otro día no, fui hace como un mes después de un casamiento. Boludo. No concurrís. No soy... Pero porque estás en Habitual. pareja. Pero no tiene nada que ver. Estás en pareja. ¿Qué tiene que ver? Claro, se puede ser. Primero que nada, no te enojes y baja el tono. Yo que se falta de respeto. No me... No chiqué, no podés chiqué. No, echaste para adelante, aguantá, Sí, claro. la verdad, no me gusta generar incomodidad. Quiero que todos la pasemos bien. No, estamos pasando bárbaro. Mentira si lo que se dedican estos 10 minutos que tenemos de paso Para es mí, porque no puede intentar de mantener. incomodarnos. No puede mantener la mirada a Santi Gutiérrez. ¿Quién? Porque tiene algo de Justin Bieber, tiene algo de Brad Justin Pitt, Bieber. tiene algo de Leonardo DiCaprio. Canto igual, me gusta más Leo. Bueno, Leonardo no, Leo DiCaprio. come pendejas. No, es cualquiera. Ah, claro, bien. Sí. No me acuerdo. Para mí era un actor, pero más italiano. Sí, vamos arriba, todo suma. Sí, todo suma. todo level up, o sea, todo bien, Sí, así que sí, sí, sigan sí. buscando de la Yo vuelta. igual me quedo con Cayota, que mira más de los hombres sensibles que. Sí, Nombre sensible. Sí, No, sí, hay que. más misterio. tiene. No, vos ya sé que sos un galán, ¿entendés? Me pongo nerviosa, no solo. ¿El hombre Santi o el hombre Cayota? Claro. ¿Qué tipo de hombre sos? Vos sos otro tipo. A los dos les entro. O sea, en el sentido, los dos son preciosos, chicos, no sé qué. Un saludo a las novias. Pero decirles que yo me quedo más con vos porque sos más un hombre sensible. Yo Sí, soy más tipo Santi. sí. No sé si querés ir al baño, Santi. Bueno. Si querés ir a una electro conmigo. Vayan a una tecno. Ahí va, una fiesta de electro. Qué lindo. Yo digo, yo no es mi mundo, ¿no? Pero si hay que ir. Acompaña. Yo soy arroz blanco. Siempre acompaño. Samán. Lindo. Lo tenía ese. Arroz blanco siempre acompaña. Cuidalo. Lo voy a usar. ¿Y qué acompañamiento del arroz blanco? ¿Y qué acompañamiento? Prefiero el puré. Bueno. Que tengan un gran programa. Muchas gracias, Cayota. Gracias. Buen lunes.